Bien hallados y queridos suscriptores, tal y como se les prometió, hoy nos hemos atrevido personalmente a a subir al canal la crítica de un libro que se les prometió, el libro del padre José María Pérez Chávez, ciertamente que ha publicado para la editorial Homo Legens, que esa es uno. En este caso vamos a ir muy deprisa porque esta crítica es larguísima. Yo ya les digo, si me paso de la hora y media, yo ciertamente tendré que concluir el vídeo para que ciertamente no se pare o se rompa y tendremos que continuarlo en otra sesión, ciertamente. Así que por ello se va a asistir un poquito más deprisa. Ciertamente, uno de los grandes atractivos, aparte de que yo ya se les dijo personalmente que yo fui socio de Homo Legens hasta durante el periodo de Intereconomía, así que yo conozco muy bien a la editorial, ciertamente. Aquí el padre José María Pérez Chávez, por ejemplo, ya había publicado un libro en esta misma editorial, que 100 películas cristianas, un libro muy interesante. Yo personalmente, debido al precio, no me atreví a comprarlo, pero es un tema enormemente interesante. Por lo tanto, no es la única, no es el único libro personalmente que se puede decir que haya tratado, que no es novel en este oficio, ciertamente. Y como ya se les dijo, en este libro hay un prólogo que es uno de los atractivos del gran poeta, escritor, articulista y escritor anglófilo Enrique García. Por cierto, también traductor, Enrique García Máquez, que ha escrito un prólogo tan inspirado como, por ejemplo, fue su crítica de 1077, El invierno del rey mendigo, del escritor Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, cuyo vídeo tienen en el canal y ha subido enormemente, eso se les debe decir personalmente. El vídeo de la crítica de la novela de El invierno del rey, 1077, El invierno del rey mendigo, ha subido muchísimo. Es muy interesante comentando, por ejemplo, algunos datos que yo desconocía, por ejemplo, del padre María José Pérez Chávez. Lo que se quiere decir del padre María José Pérez Chávez es que yo no sabía primero que fuera alguien de mi quinta, o sea, de mi edad, ni tampoco que había sido capellán militar. Yo al padre María José Pérez Chávez lo conocía por las redes sociales, ciertamente. Mi primo también, Gallo Blas también, o Higuaín y Muniaín, dependiendo de si ustedes tienen el privilegio de estar en el WhatsApp de mi jefe, don Alberto Balaila. Dependiendo de eso, ciertamente ustedes le llamarán a mi primo de una u otra manera. Me había hablado mucho de él. El padre José María Pérez Chávez era muy famoso porque ciertamente una de las cosas que yo había oído es que utilizaba los juegos de rol también para evangelizar, igual que, por ejemplo, San Juan Bosco utilizaba trucos de prestidigitación y de ilusionismo para conseguir que chicos de la calle, por ejemplo, del norte de Italia, pues pues evangelizaran a chicos de la calle, por ejemplo. Hay un libro muy interesante sobre ese tema. De hecho, yo he sido un firme partidario y me alegra que ciertamente el padre José María Pérez Chávez tenga una opinión tan positiva de los juegos de rol, personalmente. Yo siempre he considerado que los juegos de rol deberían tener un santo patrón. Yo ya tengo algunos candidatos. Carlo Acutis podría serlo porque fue un gamer en su juventud. Luego tenemos a un santo muy interesante llamado San Genesio, o San Ginés, que es el patrón de los actores. Conocí a este santo gracias a CAPA, que es la organización de los actores católicos fundados por Sir Alec Guinness. También podría ser otro buen caso. San Pancracio, que es el patrón de los juegos de azar y de los juegos de azar. San Pancracio es uno de los personajes más memorables y entrañables de la novela del cardenal Wisseman de Fabiola, o la Iglesia de las Catacumbas, que es una obra maestra que ustedes deben de leer. Aunque los personajes que más me gustan no son los santos, sino los personajes de ficción. Algún día se hará una reseña de esa novela de Fabiola, del cardenal Nicolás Patricio Wisseman. Algún día se hará esa reseña personalmente. Otra cosa que se les debe decir, y por supuesto, otro candidato que podría ser para ser el patrón de los jugadores de rol es San Mungo. ¿Por qué San Mungo? Porque es uno de los pocos santos que ha hecho su aparición en un juego de rol. Estamos hablando en el videojuego de Templo del Mal Elemental, donde salía ciertamente y se ponía a favor de los héroes. Así que
San Mungo también podría ser otro buen candidato para cristianizar los juegos de rol, como también San Agustín cristianizó a Platón y luego Santo Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles, ciertamente. Lo bueno, yo ya les digo siempre que las cosas son buenas o malas dependiendo de cómo las utilicemos, ciertamente. Esto lo he aprendido mucho de mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, ciertamente. Pues también ciertamente era muy conocido. Lo que me gusta también del padre José María Pérez Chávez es que era un hombre que, bueno, a ver, yo comprendo que haya gente que rechace las nuevas tecnologías y las redes sociales. Yo lo comprendo, ciertamente, y esto se debe decir. No se ha dicho en mi crítica, ciertamente, pero sí que lo comprendo personalmente. Yo comprendo que haya una gran y abierta hostilidad a este tipo de fenómenos y más por la hostilidad manifiesta que hay en las redes sociales y sobre todo por el uso de los trolls y el acoso que se sufre de las personas. A mí no me gusta, por ejemplo, yo de hecho no he bloqueado a nadie, bueno, sí, bloqueé a alguien, pero era para que esa persona dejara de seguirle, pero luego le retiró el bloqueo. Yo de hecho tuve una experiencia muy amarga en Twitter, una persona a la que quiero enormemente, pues me bloqueó y entonces yo decidí que yo nunca bloquearía a nadie en Twitter, ciertamente, jamás lo haría. En Goodreads sí que he tenido que quitar a alguna persona, no muchas, y tampoco he hecho eso y en Facebook que yo sepa, no he bloqueado ni me he deshecho de ninguna amistad, eso es lo que les quiero personal. Pero lo que me gusta ciertamente es que el padre José María Pérez Chávez es una persona muy metida en el mundo, o sea, es de estos sacerdotes que yo creo que Juan Manuel de Prada hablaría bien de él, ¿no? Bueno, no le desagradaría lo de las nuevas tecnologías, pero le gustaría que se involucrase en los aspectos del mundo, y eso es lo verdaderamente interesante. Ese debate, eso lo expongo por el tema del debate muy interesante que existe entre don Juan Manuel de Prada y también, por ejemplo, el caso del escritor ortodoxo y antiguo católico Rod Droher, el autor de la opción benedictina, que dice que los católicos tienen que separarse del mundo y fundar sus propias comunidades e ir creciendo. En cambio, de Prada dice que no hay que permanecer ajenos al mundo. Es un debate muy interesante, como ya se expuso en el mundo. Y a mí me gusta porque ciertamente ha ido a un medio presuntamente hostil y se ha dedicado a opinar y a hablar de los temas más interesantes desde una visión cristiana. Eso es lo que me gustó del padre José María Pérez Chávez. Yo era uno de sus seguidores, personalmente. Para mí, por ejemplo, él se dio cuenta ciertamente, y hablando de Juego de Tronos, del carácter verdaderamente de Daenerys Targaryen, por ejemplo. Ese tema es enormemente interesante, el caso de Daenerys Targaryen, porque todo el mundo pensaba que era el único personaje benéfico del fenómeno Grimdark de la HBO, más que de la novela de George R. R. Martin, que todavía no sabemos ni cómo va a acabar, eso es lo que se va a decir. Estamos ante el fenómeno Grimdark, personalmente. Y él se dio cuenta por cómo trataba a los esclavistas que esta mujer iba a volverse mala, ciertamente. También ha sido muy interesante personalmente las opiniones que ha dado él de películas y de otros temas. Es muy posible personalmente que el libro de 100 películas cristianas haya nacido por los comentarios que el padre José María Pérez Chávez ha hecho personalmente de algunas películas, por ejemplo. Yo le vi comentar algunas como El Príncipe Valiente, pero tenía más. Yo es que de verdad para mí era un gran... Yo también, por cierto, le pedí ayuda ciertamente sobre un tema y un consejo. Si era bueno que votase a cierto partido político o no era bueno. Y ciertamente él me dio su aprobación y me reafirmó, porque aunque la gente piense que soy un monolítico y que no tengo dudas, yo vacilo más de lo que nos creemos. O sea, sí es verdad que yo de hecho les voy a decir una cosa, no soy una persona que le haya gustado optar y meterse en política. Yo, la verdad, mi gran sueño, yo era político, mi gran sueño hubiera sido nunca tener que tomar partido en ninguna cuestión política, pero los luctuosos hechos del 2004 pues me radicalizaron y me han convertido en lo que en realidad soy, y no me tengo que avergonzar. Yo es que tengo que tomar la decisión que creo que es la mejor, aunque a la gente... Yo puedo, a ver, la diferencia con mis contrincantes ideológicos es que yo pienso que son buenas personas pero que están equivocadas. En cambio, yo no creo que ellos tengan una buena opinión acerca de mí. A mí se me ha tachado de todo tipo, pero bueno, eso
De eso no se trata esta crítica, sino ciertamente de lo que se trata es de comentar este libro tan interesante que tenemos aquí. Ya les digo que es una maravillosa alternativa de no ficción. El prólogo es muy interesante porque el propio Enrique García Máquez nos cuenta más detalles personales y sobre todo ha comentado el interés de cómo ha sido un acierto que haya metido el tema de los orígenes familiares de C.S. Lewis y su visión anglicana y cómo ha influido Lewis en Inglaterra, los estudios de Inmaculada Vázquez también, por ejemplo. Ese tema es muy interesante. También la propia visión que tenía C.S. Lewis y temas de la conversión. Al fin y al cabo, yo creo que Enrique García Máquez e Ignacio Peiró son yo creo que las personas más conocedoras de la realidad inglesa. Yo creo que también Luis Ventoso también podría ser, entraría en este terreno de los anglófilos, ciertamente. O sea, yo creo que ya de Ignacio Peiró hablamos, por ejemplo, en el prólogo de Los Espiritistas, de Robert Hugh Benson, en esta misma editorial, Homo Legens, cuando Homo Legens estaba en una primera etapa. En su primera etapa, eso es lo que se les quiere personalmente decir. Hay muchas semejanzas como el padre José María Pérez Chávez y yo llegamos por los mismos caminos a Narnia muy parecidos. Yo más o menos llegué a la misma conclusión porque vi en una revista, en este caso la revista de Cine e Imágenes, que había una película muy interesante que iba a hacerla Andrew Adamson y que tenía un cierto reparto y que luego cambiaría y que era un autor cristiano. Era un comentario muy escueto, pero yo me fui interesando por el tema y personalmente se les puede decir que fui interesando e indagando todo lo que pude sobre C.S. Lewis. Todo lo que pude. Me fui indagando. Hasta le pedí a mi madre información sobre C.S. Lewis y las crónicas de Narnia, justo cuando Disney iba a sacar la primera. Yo estoy mucho más en el barco por ejemplo, del padre José María Pérez Chávez, que considera las películas de las crónicas de Narnia, las dos primeras de Disney, y luego la de Fox, buena. En cambio, la opinión de Joseph Pierce es completamente hostil, pero claro, él y yo por edad no conocimos las versiones de la BBC, así que no podemos opinar. Seguramente fueran mejores, pero yo vuelvo a repetir una cosa. Y este tema, por ejemplo, pueden verlo en Auge y Caída de las Crónicas de Narnia, donde se habló de este tema. También el profesor José María, el padre José María Pérez Chávez, personalmente ha expresado sus dudas y recelos ante la nueva versión de El sobrino del mago que se va a hacer. El sobrino nunca se ha llevado a la gran pantalla. Solo se ha llevado a la gran pantalla los 4 primeros libros. Y yo es que no estoy muy de acuerdo con meter los dos a la vez. O sea, con meter El Príncipe Caspian y... hay algunos que pensaban que había que meter los dos libros a la vez, El Príncipe Caspian pero eso era... y El Viajero del Alba. Pero eso, en mi opinión, era cargarte... O sea, para mí, ya hablaremos del Príncipe Caspian, que es mi libro menos favorito de la saga, pero en mi opinión, era cargarte un buen libro como... Yo creo que El Viajero del Alba merecía una oportunidad y estar en solitario. Eso es lo que les quiero personalmente decir. O sea, y él no leyó ciertamente las crónicas. También me compré las 7, por ejemplo. Me compré las 7 bueno, sí, primero me las compré en la editorial Destino y luego me compré la edición especial, esa grande de Destino, con prólogo de Douglas Gresham, el hijo adoptivo o el hijastro. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Y él las leyó todas en una noche tormentosa. Y yo creo que los dos nos sentimos subyugados por la visión cristiana, ciertamente, de cómo se contaba el mito. Es muy interesante también, por ejemplo, que haya decidido, por ejemplo, personalmente, contar el tema, o sea, dividir el libro en dos partes. Una parte dedicada a la biografía, porque dice que en la experiencia de leer, C.S. Lewis decía que no era tan importante la biografía del autor. Y yo en eso no estoy de acuerdo con Lewis, y sí que estoy de acuerdo con el padre José María Pérez Chávez. Yo creo que la experiencia personal es muy importante, porque yo creo que hay mucho de autobiográfico en las crónicas de Narnia, lo del autor. No sé si era Enrique García Máquez quien dijo que le hubiera gustado personalmente que el autor hubiera hablado, por ejemplo, de otras cosas, como El regreso del peregrino. El regreso del peregrino, quiero recordarles que que en realidad podría ser una versión libre, por ejemplo, del progreso del peregrino de John Bunyan,
un libro que, por cierto, también, aunque sea escrito por un puritano, también gusta a mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca. Al final sí que quiero hablar un poquito sobre autores que han hablado sobre Lewis y sobre su influencia y sobre su legado. Esa va a ser la parte final de este vídeo. Si es que ciertamente, les quiero decir, no eso convierte en un vídeo suficientemente largo. Yo ya les he dicho que hora y media, lo siento, tendré que ponerle fin. Ya se les dijo que en un principio mi intención era partir el vídeo en dos, pero es que, corcho, si podemos hacer un solo vídeo con las dos partes, yo encantado. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Es muy interesante personalmente el caso de C.S. Lewis, por ejemplo, y que uno de los aciertos que creo que Enrique García Máquez ha constatado es que el autor haya hablado, por ejemplo, de la influencia del entorno social en el que se crió Lewis y de los orígenes familiares del propio Lewis. Él es hijo de un abogado de mucho éxito llamado Albert, por ejemplo, que también tenía pinitos de escritor, era un gran fan de la saga de Parisher o de Phineas Finn, de Trollope, por ejemplo. Ya saben que la otra es la de Barsetshire, que es la saga de Barchester. Yo personalmente, si a ustedes les interesa, las Torres de Barchester las pude leer en la editorial, Cátedra Letras Universales, y luego El Guardián, por ejemplo, que es el primer libro, se puede leer en la editorial Rialp, me parece que fue Rialp el que la publicó. Y por eso se los cuento. Y también él había escrito sus propios relatos, pero no tuvieron éxito. En cambio, Florence o Flora Hamilton era una maravillosa matemática y profesora y era descendiente de la familia de los Hamilton, que llegó, su padre era un predicador o un pastor calvinista y en su familia había habido obispos anglicanos, ciertamente. El Ulster es ciertamente, como se ha descrito, pues es la reserva, o sea, los colonos, la reserva moral protestante, es la nobleza de guarnición, como la había bautizado G.K. Chesterton en la maravillosa biografía que escribió sobre John Bernard Shaw para conocer sus antecedentes familiares, ciertamente. Y por lo tanto es evidente que es un núcleo ajeno que nunca se ha llegado a integrar del todo en Irlanda, aunque ha intentado ser la cabeza visible de Irlanda del Norte. Y por ejemplo, C.S. Lewis recibió una educación muy antipapista y muy anticatólica. O sea, ya se contará esto un poco más adelante. Había sermones y críticas muy duras contra el papismo, considerándolo como el anticristo, este tipo de cosas. De hecho, el orangismo, si conocemos, por ejemplo, lo que pensaba Joseph Pearce en su maravillosa carrera con el diablo, tenía un componente también masónico muy fuerte. Un componente masónico muy fuerte, por ejemplo, el orangismo. Ya se hablará un poco porque cuando hablemos del príncipe Caspian, para mí, ¿quiénes son los verdaderos telmarinos? Que yo tengo mi propia impresión de quiénes deberían ser los telmarinos, no los que son, por ejemplo, personalmente. Otra cosa muy interesante es que Lewis se adaptó maravillosamente a la vida de Belfast y tenía una nodriza que le contaba historias del folclore celta, o sea, de los Leprechaun, los Puka. Supongo que el Puka lo conocerán ustedes por la maravillosa película de James Stewart, Mi invisible amigo Harvey, un hombre que veía un conejo gigante invisible. Es de esta misma mitología, es de Henry sí, de Corda, de Corda, me parece. De Corda o de Henry Coster, me parece, que es el mismo de la túnica sagrada, por ejemplo. Y también Mi prima Rachel, si les interesa el tema. También había una nodriza que le contaba historias. Era uno muy de ir a pasear. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay mucho de El león, la bruja y el armario y de cómo lo pasaban cuando él y Warney. Warney, de hecho, que su hermano mayor no era tanto un hermano, sino el mejor amigo de C.S. Lewis. C.S. Lewis, que nunca le gustó ciertamente que se le llamase Clive, sino que el nombre con el que le gustaba que se le llamase personalmente era Jack, personalmente. Era Jack el nombre por el que se lo conocía, ciertamente. De hecho, jugaba mucho al Snake and Ladders y, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fue inventarse un mundo mágico, ciertamente, como podría haber hecho la protagonista de esta novela de Puente hacia Terabitia. Se inventaron un mundo mágico con animales parlantes. Ya había una rana, por ejemplo, Mr. Big, que sería un precedente de lo que luego sería
Sir Winston Churchill, confesor. De hecho, las fuentes que ha utilizado el padre José María Pérez Chaves para este libro han sido muy interesantes. Ha utilizado sobre todo El cautivado por la alegría, el libro donde que se trae la autobiografía espiritual de C.S. Lewis, ciertamente, no hay que confundir ese yo y no hay que confundirlo con su futura esposa, por ejemplo. También tenía, por ejemplo, la biografía de Walter Hopper, aunque no la pudo consultar mucho, los libros de Christopher Derrick, la biografía de George Syer, que también es muy interesante, George Syer, para conocer un poquito cómo es Tolkien, Alistair McGrath, los interesantísimos libros de Joseph Pearce, que por ejemplo C.S. Lewis y la Iglesia Católica, que no es más que una reactualización del libro de Derrick, de Christopher Derrick, de C.S. Lewis y la Iglesia Católica. Es muy interesante ese tema. Y también está, por ejemplo, el libro de Planet Narnia de Michael Ward, del que más tarde se hablará cuando se haga un análisis de la obra. Ahí ciertamente lo que ha recogido era el tema de la influencia de los planetas en las crónicas de Narnia. También, ojo, hay influencia de los planetas también en su trilogía cósmica. Y ahí es más evidente, o sea, Venus pues está afectado por Venus y el otro Marte está afectado por Marte. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Pero como el autor personalmente no ha tratado ni de Lejos del planeta silencioso, ni Perelandra o Viaje a Venus, ni esa horrible fortaleza, yo creo que casi no se va a tocar ese tema, aunque sea muy interesante personalmente. También una de las por ejemplo, en el mundo de Voxel lo que hizo Warren Lewis fue meter, por ejemplo, ferrocarriles y también rajás indios, por ejemplo. Hay una influencia muy fuerte de Oriente que es mucho más... De Warren no lo hemos dicho en mi biografía, pero luego se haría famoso por algo muy interesante, por escribir maravillosos libros de historia de la historia de la Francia de Luis XIV, por ejemplo. Igual que haría, por ejemplo, luego la señora Nancy Mitford, por ejemplo. Escribir biografías sobre la época de Luis XIV y por eso se hizo muy famoso Warney y por eso se ganó su sitio en los Inklings, ciertamente. No se ha hablado tampoco mucho de los Inklings, intentaré decir un poquito, pero no ha hablado mucho el autor. Hay un momento que esta realidad idílica ciertamente se va a desmoronar y es en el momento en que Florence o Flora Hamilton contrae un cáncer y muere, mientras el pobre niño, el pobre Jack, tenía un dolor de muelas terrible y la llamaba para que personalmente, y pedía que viniese, incluso, y le pedía a Dios que su madre viniese ahí a consolarlo, pero ciertamente la madre no vino, y eso fue el principio de la pérdida de fe que acarrearía durante bastante tiempo, hasta un tiempo después. De hecho, otra cosa que contribuyó a su pérdida de fe fue, por ejemplo, el caso de que Arthur no estuvo preparado para educar ni a Warren ni a Jack y los descuidó. Incluso el padre José María Pérez Chaves llega a decir que llegó a maltratarlos. A mí me parece un poco exagerado, pero lo que sí es cierto es que los descuidó. De hecho, la sensación que yo tengo es que el problema con Arthur es ciertamente que se comportaba más como un amigo o un hermano mayor que como un verdadero padre. Y eso es lo peor que puede hacer un padre, comportarse como el amigo o el hermano mayor. Eso es lo que nos ha llevado ciertamente a muchos de los problemas que tenemos a esta generación, los hijos posteriores de los boomers, los millennials, y a la generación Z es lo que nos ha pasado. Ciertamente la destrucción del padre. De hecho, gran parte de los pensadores ateos han sido por la ausencia del padre, porque ahora o era demasiado débil, o no estaba, o ciertamente era demasiado controlador. Eso, cuando un hijo y un padre se lleva, la relación entre ellos, entre el hijo y el padre, no funciona como es debido, es un primer paso hacia el ateísmo. No quiere decir que esto vaya a ocurrir, pero sí puede llevar, porque para comprender la realidad de Dios es necesario ¿cómo vas a creer a un padre cuando la relación con tu padre es mala? Dios es tu padre, por mucho que te guste o no. Y por ello, ese tema se resiente y es muy importante. Como Arthur nunca superó la muerte de su mujer,
lo que hace es llevar a los niños al colegio, lo que fue una experiencia devastadora para Jack o para C.S. Lewis. El primer colegio al que le lleva recibe el nombre de Belsen. En realidad, el colegio se llamaba Wynyard. Estaba dirigida por Robert Capron, una persona con una indumentaria siria y una barba y les hizo la vida imposible a C.S. Lewis, a Warren y también a los otros niños. De hecho, su experiencia fue tan traumática que nos podría recordar, por ejemplo, a novelas como Oliver Twist, Nicholas Nickleby o David Copperfield. Fue un verdadero castigo. Estaba ayudado por sus hijas y no tenía medio. Este hombre, Robert Capron, estaba loco, ciertamente. Lo único positivo que sacó de las... Y de hecho, después de... La escuela fue cerrada y acabó en un psiquiátrico, en un manicomio. Lo único bueno que se sacó de la experiencia de Belsen o la experiencia de Wynyard fue que C.S. Lewis volvió otra vez, por temor o por miedo, volvió otra vez a tener fe en Dios personalmente. Volvió a creer otra vez en Dios. Eso volvió a rezar otra vez. Pero esta experiencia, al conocer este escándalo, Arthur Lewis, por ejemplo, perdón, no, Albert. Por cierto, hay una cosa que me ha sorprendido mucho, que no veo en la novela de en el libro de José María Pérez Chávez, no veo que haya utilizado, por ejemplo, la extraña correspondencia que había entre C.S. Lewis y su amigo Arthur Greaves, que parece ser que tan importante y fue decisiva y que nos permite conocer un montón de información. Me sorprende que el libro, creo que, no sé si está en la bibliografía, pero yo no lo vi en las obras principales. Por cierto, no sé si dije que también estaba la obra de Alistair McGrath, que es un famoso apologeta anglicano que hay. Yo leí su biografía y me dejó un poco frío. Me gustó, pero, por ejemplo, ahí conocí a escritores como Frank Jerby, por ejemplo, y a Thomas Costain, por ejemplo, en esa biografía que escribió. Pero no te creas que a mí me gustó mucho. Había algunas cosas que no me gustaron de esa biografía en concreto, de la de Alistair McGrath, pero bueno, no lo dije, pero ahora lo digo, aprovecho para escribirlo aquí. El segundo colegio al que le llevaron fue Chartres o Cherbourg. Chartres por la vida un poco frívola y superficial del colegio. Ciertamente ahí no sé por qué empezó a descarriarse Warren, empezó a ir a clubs de variedades, empezaba a beber y a fumar a escondidas y ahí se confirma un poco el alejamiento entre los dos hermanos. Y aparte de esto que la directora es una persona que estaba muy interesada en el tema del espiritismo y esto es un golpe devastador para C.S. Lewis, que ya empieza, bueno, que se puede decir que C.S. Lewis empieza... De hecho, siempre sintió C.S. Lewis una pasión por lo oculto. Este tema creo que se trató, por ejemplo, cuando se hizo la crítica de los espiritistas de Robert Stevenson en este mismo canal, ciertamente. Y siempre a partir de ahí empecé a sentir una fascinación por lo oculto, a pesar de saber que lo de la superchería era una estafa, por ejemplo. Esto generó un escándalo, el hecho de que iniciase a los niños en el espiritismo y en el ocultismo y otras prácticas, y se despidió a la directora y también Albert sacó a sus hijos del colegio y los llevó ciertamente a algo que parecía un colegio elitista y bueno en deportes y que tenía mucha fama, como era Malvern College. De hecho, Warney encajó maravillosamente en Malvern, algo que no consiguió, por ejemplo, y que C.S. Lewis no tuvo el mismo éxito en Malvern, por ejemplo. Y además es que esto se vio agravado por la presencia del elitismo y el esnovismo social, o sea, por la tiranía de los alumnos mayores que eran conocidos como los patricios. No lo cuenta aquí el padre José María Pérez Chávez, pero es que había algún alumno, por ejemplo, uno que llamaban el conde, que estaba como una cabra y que tenía hasta una pistola, o sea. Ahí más o menos los alumnos mayores utilizaban a los pequeños como esclavos, incluso como esclavos sexuales. De hecho, esos esclavos sexuales eran conocidos como los furcios. Por supuesto, C.S. Lewis se enfrentó a esa tiranía, ciertamente, y fue castigado por ello, ciertamente. Y ahí se desencadenó, por cierto, el ateísmo de C.S. Lewis, por ejemplo. Se desencadenó muchísimo
del ateísmo de Lewis. Ahí, y empezó a escribir poemas como Loki Bound, donde los dioses eran los malos y Loki era el bueno. Él se veía, y de hecho los poemas que publicó me parece que fueron publicados en Encuentro y que alguno cita el padre José María Pérez Chávez, por ejemplo. El padre José María Pérez Chávez, por ejemplo, esos poemas estaban cargados de un fortísimo ateísmo, muchos. De hecho, también trataba de competir, aunque todavía no, con T.S. Eliot, por ejemplo. Trataba de competir con su rival. Más tarde, por eso los escribía, porque quería competir con el poeta, ciertamente. Después de esta experiencia, de esta experiencia descorazonadora en Malvern, pues tuvo una experiencia de homeschooling que fue muy buena para él. No sé, la experiencia de Gastons, cuando fue a ser educado e instruido por el maestro de su padre, de Albert Lewis, que esta vez no se equivocó, acertó plenamente. En este caso estamos hablando del gran Nock o Kilpatrick. Este personaje inspiraría a dos personajes, como es el de Diggory Kirke, y también inspiraría el personaje de McPhee en la novela de esa horrible fortaleza, ciertamente. En la novela de esa horrible fortaleza. Era una persona lógica que solo se ceñía a los datos y que eliminaba cualquier conversación trivial. Y tenía un sistema de enseñanza muy interesante. Mira, te ponía el libro delante y tú empiezas leyendo hasta donde puedas. Y luego, cuando se atrancaba, ya le empezaba a decir esto, hay que hacer esto. Siempre le remitía a otro autor, y este fue el hombre que le enseñó a razonar, lo convirtió a C.S. Lewis en un admirador de la filosofía platónica, ciertamente, algo de lo que siempre permanecería en el propio C.S. Lewis. Ya se hablará cuando se hable personalmente de las novelas de las Crónicas de Narnia, porque hay algunas con un fuerte significado platónico. En concreto, La silla de plata, que es una de las favoritas de mi amigo, el profesor Manuel Alfonseca, y luego La última batalla. Ya se hablará un poco de este asunto. Bueno, no, después lo hablamos, ciertamente. Después se habla de ese tema. A ver, Kilpatrick llegó a una conclusión. El chico le decía que solo podría ser profesor o escritor o nada. Y ciertamente acertó plenamente en su diagnóstico. Yo creo que fue un completo acierto de él. También fue un completo acierto de su parte el hecho de haber acertado completamente lo que acabaría siendo C.S. Lewis. Luego estalló la guerra personalmente y C.S. Lewis pues empezó, a diferencia de Tolkien, él no sufrió la fiebre de las trincheras, pero fue herido. Parece ser que cuando yo leí Cautivado por la alegría, yo no tuve la idea de que la guerra le había afectado tanto a C.S. Lewis, porque se había centrado más en los colegios, pero también parece ser que por Alistair McGrath sí que le afectó más de lo que nos creemos, personalmente. Sí que le afectó bastante más de lo que nos creemos, el tema de la guerra, por ejemplo. Mucho más de lo que nos creemos. De hecho, ahí tenía un amigo llamado Paddy Cortenay Moore, que acabaría muriendo, y entonces el propio C.S. Lewis, y esto no aparece tampoco aquí en esta biografía del padre José María Pérez Chávez, tuvo que ocuparse de la madre de su amigo, bueno, llegando a ser casi una propia madre para el propio Lewis. Estuvo con ellos viviendo mucho tiempo y se ocupaba de todas las labores. Hay algunos, no nos importa ciertamente y no vamos a y como dice mi amigo el profesor Manuel Fonseca, ¿a quién le importa lo que pasara entre C.S. Lewis y la señora Moore? Eso no nos compete. Y es mucho más interesante ya pasar y ver cómo se fue convirtiendo poco a poco C.S. Lewis. Me sorprende que no se haya tomado tan en cuenta la relación entre Owen Barfield y el antroposofista Owen Barfield, por ejemplo, el autor de Las trompetas de plata, por ejemplo, y también el propio C.S. Lewis. Ese fue el comienzo del interés por acercarse al teísmo. Luego vemos que ciertamente antes me parece que ya había tenido la oportunidad personalmente de frecuentar una novela que le marcaría profundamente, del escritor George MacDonald, que era un escritor universalista escocés protestante al que G.K. Chesterton respetaba y le llamaba el franciscano de Bordiguera, y de hecho era hijo del romanticismo alemán, ciertamente. O sea, esta línea un poco entre William Ruskin, ya saben que William Ruskin
con la historia del viento y los hermanos negros, por ejemplo. Ese fue el comienzo. Pero yo creo que acabó superando. Yo creo que es un escritor que a mí me parece, George MacDonald, mucho más interesante que su amigo también Lewis Carroll, ciertamente. O, por ejemplo, este escritor, el de Flatland, por ejemplo. El escritor de Flatland, ciertamente también es muy interesante. El escritor de... El escritor de Flatland también es muy interesante, también ese escritor. De Planilandia, sí, se llamaba Planilandia la novela, aquí, aunque también el título original era Flatland, sí. También él la conocía, por cierto, que llegó a comparar su experiencia, por ejemplo, en Malvern, por ejemplo, o en Weaver, que era el nombre que recibía. Llegó a compararla, por ejemplo, con la novela esta de Einstein, por ejemplo, de Viceversa, que ha habido versiones muy famosas de Viceversa. Una de ellas está con Fred Savage, el niño de aquellos maravillosos años, y Jack Reinhold, ese simpático y adorable hombre que siempre hacía de adulto infantilizado, ciertamente. Así que le daba muy bien el papel de padre de padre que tenía que ser ocupado su cuerpo por un niño, mientras el pobre Fred Savage, que siempre hacía de niño precoz, pues tenía que cargar con el adolescente atrapado en un cuerpo de niño y que le hacían mil perrerías en el colegio en el que había mandado a su hijo, ciertamente. La otra influencia tan interesante, aparte de Fantastes y de fantasía, por ejemplo, de ahí sacó un poco la idea de algunas ideas de C.S. Lewis para algunas de sus novelas. Otro, por ejemplo, de los temas personalmente es G.K. Chesterton. Yo creo que El hombre eterno lo marcó, igual que también pasó con Dorothy Sayers, aunque creo que en el caso de Dorothy Sayers lo que le marcó fue la novela Ortodoxia, por ejemplo. Fue el libro, bueno, no es una novela, o sea, el ensayo de Ortodoxia. Pero lo que le marcó es ese De Everlasting Man, o El hombre eterno. No le gusta mucho ese título al profesor, pero va a ser el que vamos a usar porque es el más conocido. Ese fue el libro que le marcó y en el que parecía que por primera vez la historia desde un punto de vista cristiano tenía sentido. También Lewis tuvo un discípulo llamado Dombey de Griffiths, que escribiría un libro llamado La cuerda de oro, de Golden String, en el que también se convirtió a un catolicismo muy peculiar, muy progresista, pero también catolicismo. Y también, esto dejó anonadado al propio C.S. Lewis. Y ya lo que marcó ciertamente el final del periodo ateo de C.S. Lewis fue, por ejemplo, su amistad con a priori el que tendría que haber sido un rival, es decir, un filólogo y encima católico, por su parte. Estamos hablando de J.R.R. Tolkien, un hombre con el que tenía muchas cosas en común. Casado y ya con uno, dos, tres, creo que ya tendría, no sé si 3 hijos o 4, C.S. Lewis ya. Digo, Tolkien ya, tendría 3 o 4 hijos ya, me parece. No sé si ya habría nacido la pequeña Priscila o Christopher ya habrían nacido, pero bueno, ya tenía varios hijos. J.R.R. Tolkien de hecho, C.S. Lewis cuando C.S. Lewis conoció a Tolkien, le previnieron, porque le dijeron que nunca se fiase de un filólogo y ya de su infancia del Ulster, que nunca se fiase de un católico. Ya saben, como lo que decía Christopher Derrick acerca de la conversión de alguien del Ulster, que cuando la gracia divina encontraba a alguien del Ulster, encontraba un hueso demasiado duro de roer, por ejemplo. Eso es lo más interesante. Aún así, en un momento en que, de hecho, lo que les unió tanto a C.S. Lewis como a J.R.R. Tolkien fue la fascinación por la mitología nórdica, en este caso por el Kalevala, en este caso de Elias Lönnrot, aunque aquí me parece que lo pone como Isaías Tegner. Bueno, da igual, vamos a decir las dos cosas. Elias Lönnrot e Isaías Tegner, por ejemplo. Se va a decir aquí los dos nombres. Esos fueron los autores del Kalevala. De hecho, el Kalevala, ya saben que la historia de Kullervo, de ese tema ya se hablará cuando se escriba, por ejemplo, la crítica de Hombres del Norte y, por ejemplo, Cartas finlandesas de Ángel Ganivet. Ya se hablará un poco más de ese tema. Pues habían fundado un club llamado los Qualbiters y que se dedicaban a la lectura de sagas nórdicas en el idioma. O sea, ya saben que tanto C.S. Lewis como J.R.R. Tolkien, sobre todo Tolkien, eran expertos conocedores de las lenguas, eran
eran capaces de hablar varios idiomas con fluidez, sobre todo idiomas antiguos. Y por ello es tan importante este asunto. Sobre todo J.R.R. Tolkien, que era su especialidad. C.S. Lewis estaba más especializado, por ejemplo, en la literatura inglesa antigua, medieval y antigua, por ejemplo. Estaba más especializado en ese tema. Y entonces se pusieron a discutir sobre los mitos J.R.R. Tolkien y Hugo Dixon, por ejemplo. Se dedicaron aquí a hablar de... Entonces le dijo que los mitos eran unas mentiras envueltas en plata, y entonces le dijo que los mitos no eran mentiras, sino otra forma de contar historias, y que existen mitos verdaderos, y que la muerte de Cristo es exactamente un mito verdadero. Y esto ya fue lo que hizo que C.S. Lewis, después de bastantes pasos, porque como dice su biografía, uno no se da cuenta ni tiene que andar con cuidado con los libros que encuentra y de las personas a las que se rodea. Y finalmente esto le llevó a su conversión. Curiosamente, Warney también volvió a la fe cristiana por otros asuntos. Parece ser que él volvió de Oriente, por ejemplo. Volvió a la fe cristiana desde Oriente. Sin embargo, para disgusto de J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis no volvería por la puerta, sino por la otra puerta. Esto lo cuenta lo cuenta Joseph Pearce en C.S. Lewis y la Iglesia Católica. Él volvió por la otra puerta. O sea, yo creo que esto pudo ser lo que en un principio pudo ocasionar el malestar que pudo haber y luego las tensiones que hubo tanto entre C.S. Lewis como Tolkien. Esto pudo haber ocasionado el principio de sus desavenencias, que no enemistad. Nunca llegaron a ser enemigos jamás. De hecho, por ejemplo, es una obra extremadamente anglicana. Por ejemplo, El regreso del peregrino. Y luego también escribiría libros muy interesantes como La alegoría del amor, por la que ganó el premio Hauser. Y luego también, por ejemplo, ciertamente... Y luego también, pues, por ejemplo, empezó a trabajar en programas en favor del cristianismo, ya en la BBC, en la radio, incluso defendiendo el ateísmo. Creo que a Tolkien le hubiera gustado que hubiera sido un poco más discreto, ciertamente. Y, por ejemplo, mero cristianismo, él decía más o menos que era una visión que no le arriesgaba ni le comprometía en nada, y que más o menos, por ejemplo, a Joseph Pearce, el mero cristianismo no es un libro que le guste especialmente, aunque creo que para la gente que no tiene fe puede resultarle enormemente útil, ciertamente. Ya saben que él escribió, por ejemplo, los 3 libros de la trilogía cósmica, ciertamente. No sé, se pasó mucho de pustillas, pero a partir de ahí, por ejemplo, al hermano de David Lean, por ejemplo, había fundado un grupo llamado Los Inklings, y a partir de ahí ellos fundaron su propio grupo, y entonces a ese grupo, personalmente, ese grupo formado por J.R.R. Tolkien, por C.S. Lewis, Owen Barfield, aunque Owen Barfield no estaba casi nunca, Hugo Dixon, el Dr. Hubbard, Dundas, bueno, había un montón. A ese grupo se une Charles Williams, y esto también ocasiona otra desavenencia entre C.S. Lewis y Tolkien, porque Tolkien no le gustaba al señor Williams. No le gustaba el señor Williams, él como persona sí, pero la obra del señor Williams no le gustaba, ni tampoco que tuviera tanta ascendencia. De hecho, muy posiblemente el tercer libro de la trilogía cósmica, en el que intenta unificar la visión de C.S. Lewis, la visión de J.R.R. Tolkien y la de Charles Williams, les degeneró el desagrado fortísimo de J.R.R. Tolkien. Con todo, la obra de El lugar del león le fue muy útil por ejemplo, para la creación de Aslan. Precisamente las crónicas de Narnia van a crearse a raíz de la experiencia, por ejemplo, de guerra. Él estaba deseando, por ejemplo, escribir una novela de un cuento de hadas, ciertamente, y en aquel tiempo no estaba, a pesar de Arthur Ramson y algunos otros, como Lord Dunsany y algunos otros escritores, esa literatura de fantasía no estaba de moda, sino una novela un poquito más realista. Esto lo cuenta Alistair McGrath, por ejemplo. También el hecho de haberse relacionado con unos niños a los que acogió cuando estaba la guerra, eso es lo que le pasa, por ejemplo, a Diggory Kirke con los Pevensey. Eso también influyó ciertamente en ese tema. Influyó ciertamente. Con todo, hubo unas desavenencias previas que ocasionaron, por ejemplo, y el tema de la posición de C.S. Lewis, porque hay que contarlo todo. Yo creo que el padre José María Pérez Chávez, seguramente poniéndose en la piel de
de C.S. Lewis no haya contado algunas cosas y haya sido un poco duro con Tolkien con Tolkien por haberse mostrado demasiado duro con la obra de C.S. Lewis, llegando incluso a acusarle de plagio. Pero hay que tener en cuenta cómo se llegó a esta situación. Uno de los temas en los que discutieron, y ahí no tenía razón C.S. Lewis, la tenía Tolkien, fue cuando C.S. Lewis discutió con el poeta Roy Campbell y le acusó prácticamente de ser un fascista por haber apoyado a Franco. Y le reprochaba ciertamente Tolkien a C.S. Lewis que no podía ser que sabiendo que los comunistas eran unos mentirosos y no sé qué, que creyese todo lo que se decía en favor de los comunistas y nada de lo que se decía a favor de Franco. O sea, que eso sí que se lo reprochó. Y llegó a decir una frase tremenda, durísima. Llegó a decirle que si los protestantes son atacados, Tolkien, C.S. Lewis va al barracón de armas, se apodera y va a la cárcel a liberarlos. Pero que en cambio, que si los perseguidos son católicos, no se lo cree, se muestra recio y encima dice que piensa que se lo buscaron. Es una expresión durísima y dice que había mucho del Ulster en C.S. Lewis, lo cual no es cierto porque C.S. Lewis, como veremos, creía en el purgatorio, de ahí van a hacer una obra bellísima llamada El Gran Divorcio. C.S. Lewis J.R.R. Tolkien luego la superaría con ese libro tan interesante que yo les recomiendo, La Hoja de Nigel, personalmente. La Hoja de Nigel, luego la acabaría superando con La Hoja de Nigel, personalmente. Y luego, pues ya lo que generó, por ejemplo, la discusión fue que él publicara las Crónicas de Narnia y no le gustaran. Ya hablaremos después qué fue lo que le desagradó de las Crónicas de Narnia. Muchas de las críticas de C.S. Lewis son muy razonables. Sí que recibió el apoyo C.S. Lewis de un escritor que aquí nos encanta y que hemos recomendado, como es Roger Lancelin Green, que escribió su propia saga de fantasía, pero generalmente es muy conocido por las compilaciones que había hecho. Los Caballeros de la Tabla Redonda, las de Robin Hood, de cuentos de dragones, historias de Egipto, de Grecia, de los mitos nórdicos. Aquí hemos hablado de muchos de los temas. De hecho, en los mejores libros que se leyeron el año pasado, estaba por aquí Los mitos nórdicos de Roger Lancelin Green. Ya hemos hablado muy bien de Roger Lancelin Green hasta ahora y le hemos considerado el Incrin más infravalorado de todos. Entonces Roger Lancelin Green le apoyó y se dio cuenta del enorme potencial que tenían las Crónicas de Narnia. Y además, a él fue a quien le contó la historia que él estaba su relación con la escritora americana Joy Davidman. Tenemos que tener en cuenta una cosa antes de empezar a poner a Tolkien en la picota. Se deben decir varias cosas que aquí en esta biografía de María José, del padre José María Pérez Chávez no se han dicho. Y lo que se debe decir primero que esta señora era comunista, acérrima. Y de hecho, Orwell la había puesto en la lista de los comunistas más peligrosos y había prevenido al gobierno británico contra ellos. Es muy posible que por esa razón a C.S. Lewis no le gustase 1984. Llegó a decir en De este y otros mundos, que no me lo invento, que no vale todo palo al villano. O sea, bueno, el tema de la sexualidad lo podemos ciertamente... ahí podemos darle la razón un poquito. Quizás a lo mejor ahí se haya pasado un poco Orwell, pero hombre, no. A ver, yo considero que es muchísimo mejor. Yo recomiendo, por ejemplo, Tres amigos hablan de ciencia ficción. Ese vídeo que se grabó con mi jefe, don Alberto Balaila, por ejemplo. Recomiendo más ese vídeo. Pero es posible que nos hayamos pasado un poco, pero ciertamente es una obra, yo considero que es muchísimo mejor El mundo feliz de Aldous Huxley, de Brave New World, que 1984, pero 1984 también tiene su valor y sigue más o menos una estética muy parecida a nosotros, o por ejemplo Del cero al infinito de Arthur Koestler también, o el libro de Uno de Karpsch, que es muy interesante, por ejemplo, este tema. Y merece ciertamente, y por lo tanto la crítica de C.S. Lewis contra no estuvo bien, igual que tampoco estuvo bien, y esto tampoco lo hemos dicho en la crítica, cuando para defender a G.K. Chesterton, el propio C.S. Lewis le echó toda la culpa de los males que tenía Chesterton a Hilaire Belloc. Pero por favor, eso me parece que no le deja muy bien a C.S. Lewis. O sea, es verdad que defendió a G.K. Chesterton de James Stephen, pero dice que la culpa de todo la tiene Belloc, pero bueno.
A eso, ahí no fue el mejor de los... No fue, Jack no estuvo a la altura, y eso hay que decirlo. Igual que a lo mejor este tema hay que decirlo. Esta señora, Joy Davidman, autora de El humo de la montaña y Historia de Anya, esta mujer, pues sí, se había peleado con su marido, que era el segundo matrimonio, era el segundo de William Lacey Gresham, el famoso autor, por ejemplo, del Callejón de las Almas Perdidas, o Nightmare Alley, que es fascinante y que, por cierto, también se la dedicó a su esposa, a Joy Davidman, y que luego encima era una persona alcohólica y la engañó con su prima, Romri Rodríguez. Entonces esta mujer, pues se va, se lee todo lo que sabe del C.S. Lewis y establece un romance con él. En un principio pensaron que ese romance era interesado y que solo buscaba interés y que buscaba la nacionalidad para que poder casarse con él para obtener la nacionalidad estadounidense. De hecho, ninguno de los amigos, no solo fue Tolkien el único que desaprobó ese matrimonio, también la mayoría de los amigos de C.S. Lewis lo desaprobaron, salvo Roger Lansing Green. Sobre este tema consultó un personaje muy interesante, Peter Millward, y debemos decir una cosa, que cuando Joy tiene la enfermedad de cáncer óseo, el sacerdote que les casa, por ejemplo, fue Peter Vide, que es un sacerdote muy heterodoxo y muy peculiar, ciertamente. Y no fue aprobado este matrimonio por Inglaterra. Consideraron que era una mujer divorciada y no dándonos cuenta de que el matrimonio fue civil y no debería haber valido. De hecho, precisamente, y esto lo apunta con gran acierto Joseph Pearce, si C.S. Lewis se hubiera convertido al catolicismo como deseaba J.R.R. Tolkien, hubiera podido casarse con Joy sin ningún problema. Se hubiera podido casar con Joy, porque el primer matrimonio no habría valido el matrimonio. Ese matrimonio nunca habría ocurrido, porque era un matrimonio civil, pero la Iglesia anglicana lo consideró válido, pero la católica nunca lo hubiera considerado válido. Y así que es eso. O sea, no es cierto. Curiosamente, tanto Edith como la Edith, la esposa de Tolkien, como Joy se llevaron muy bien y tuvieron muy buena... Y, por cierto, encontró una ayuda sospechada a C.S. Lewis en el escritor, por ejemplo, T.S. Eliot, que también le apoyó. También estaba con una mujer también más joven, Valerie, me parece. Estaba con una mujer y también apoyó. Recurrió a un personaje muy fascinante, a un futuro jesuita llamado Peter Millward, que también le pidió consejo. Este hombre acabaría como misionero en Japón y escribiría maravillosos ensayos sobre el teatro jacobino, el teatro de la época del rey Jacobo I y también del teatro elisabetiano. Y bueno, escribió también sobre Natsume Soseki, mitos artúricos, pero sobre todo por lo que escribió era sobre el catolicismo de William Shakespeare, por lo que se hizo famoso. Estuvo en la Sophia Press y murió hace unos pocos años. Es Peter Millward, un caso fascinante. Lo cuento porque no sale... ¿De dónde he sacado la información? De un libro que no me entusiasma, pero que por desgracia es de obligada lectura. Yo lo desapruebo por la hostilidad que muestra con sus biografiados. Se está hablando, por ejemplo, del libro de los Inklings, de Humphrey Carpenter. Pero de ahí lo he sacado la información, o sea, no me la estoy inventando. Por supuesto, Joy Davidman tenía dos hijos, David y Douglas. Y de hecho, en ese tiempo C.S. Lewis escribió, por ejemplo, Mientras no tengamos rostro, la historia ambientada en el mundo antiguo, que para mí es un libro extraordinario y maravilloso, ciertamente también. Y también, por ejemplo, se debe decir bueno, les costó un poco ciertamente les costó un poquito ese tema. La relación estuvo contada en la maravillosa película de Richard Attenborough, el mismo de Gandhi, y también de Chaplin, en Tierras de Penumbra, que a su vez está basada en otra miniserie de Josh Ackland y Claire Bloom. La película estaba hecha por Anthony Hopkins, que no le interesó tanto hacer de C.S. Lewis, como dijo mi amigo el profesor Manuel Fonseca, sino que hizo de sí mismo, de Anthony Hopkins. Y luego estaba Debra Winger, que sí que hizo una muy buena interpretación. A mí me gusta también el personaje ateo que interpreta a John Booth, por ejemplo. Me gusta, es un actor que a mí me encanta, John Booth, porque era el obispo malo de Lady Halcón. Eso a mí me gustó muchísimo la película. Ya hablaremos. Estaba basada en un guión de... Fue un escritor muy interesante. La obra de teatro estaba basada en un escritor de William Nicholson, que escribió también su propia saga de fantasía muy mala. Y también el guión de una película que me encanta, El primer caballero, y de otro que detesto, que es Elizabeth.
la película de Elizabeth y luego Golden Age, también el guión de Los Miserables y el de Gladiator. Y el autor de la obra de teatro fue Norman Stone y Brian Shibley. De la dramatización fueron los guionistas de la película. Ciertamente Brian Shibley también ha escrito libros sobre la adaptación a la gran pantalla de la obra del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Supongo que le conocerán ustedes por esto. Ciertamente. Yo ciertamente desconocía ciertamente que el personaje de David Gresham fuera tan complicado y estuviera a punto de matar a su hermano Douglas y que fuera tan difícil. De hecho, a diferencia de Douglas, nunca se convirtió a la fe cristiana y tenía problemas psiquiátricos. Esto lo he sabido gracias a la biografía del padre José María Pérez Chávez. Por supuesto, ellos se fueron a Grecia, después de la enfermedad ósea experimentó una leve recuperación Joy y se fueron a Grecia, pero finalmente ella murió y eso dejó devastado a C.S. Lewis. ¿Cómo se recuperó? Escribiendo un ensayo magnífico, interesante, llamado, que sirvió de inspiración a la película, que es Una pena de observación, Grief Observed. Luego tuvo que criarse de los hijos. Por cierto, también se habla aquí de cómo se cambió de universidad, de Oxford a Cambridge, y que recibió muchas críticas el propio C.S. Lewis. Sí que aquí no lo cuenta el padre José María Pérez Chávez, pero Tolkien en un principio Tolkien había querido cambiar el programa universitario. Lewis se unió a la propuesta de Tolkien. Finalmente hizo la causa como suya y cuando estaba ahí defendiendo, al final aprobaron el plan porque el propio Tolkien al final le decidió apoyar un plan que se supone que él había promocionado desde el principio y por eso aprobaron ese plan educativo y consiguieron boicotear, por ejemplo, el nombramiento de ciertos profesores progres, por ejemplo. Y al final acabó en Cambridge, donde paradójicamente cuadró muy bien, pero también los problemas de salud le hicieron que cada vez redujera mucho el ritmo de sus clases, así que le crearon una asignatura específica para él, ciertamente. Ya era famoso por sus intervenciones radiofónicas y por sus crónicas de Narnia y por sus maravillosos libros apologéticos, como por ejemplo Cartas del Diablo a su sobrino, de Scripted Letters. Ya hablaremos un poquito de ese tema al final. Con todo, C.S. Lewis no vivió muchísimo tiempo. Hay una intervención brillante con dos escritores de ciencia ficción, Brian Aldiss y Kingsley Amis, que es muy interesante que ustedes la lean, entre otros, fueron unos pocos días antes de morirse. Muy interesante. Tiene ensayos muy buenos. Entonces se murió, Warner no lo pudo superar y entonces J.R.R. Tolkien sí que participó en el funeral. Aunque se habían alejado mucho, la muerte de C.S. Lewis fue sentida como un hachazo, por ejemplo, en las raíces de un árbol. Es así lo confesó el propio Tolkien. Tolkien hasta el último minuto, y yo creo que ese será uno de los temas de la discusión entre ambos, había intentado que C.S. Lewis se convirtiese al catolicismo y había llevado a su hijo John, que era sacerdote, para ver si lo convertía. Como vio que no daba señales de ello, pues se pusieron ahí a hablar de literatura artúrica. Esto lo cuenta C.S. Lewis, por ejemplo, en el libro, por ejemplo, de C.S. Lewis y la Iglesia Católica. Muy posiblemente gran parte de la visión crítica que hay contra J.R.R. Tolkien, tengo la sensación de que procede del libro de Alistair McGrath. Y claro, a McGrath no le interesa que Lewis haya podido convertir a la fe católica y que quizá por eso cargue tanto las tintas con J.R.R. Tolkien. Se debe decir una cosa. Lewis sí que protegió dos veces a J.R.R. Tolkien. Cuando él estaba en la lectura del Señor de los Anillos, Hugo Dixon atacó las lecturas del Señor de los Anillos y C.S. Lewis lo mandó callar. Y también se puede decir que él le animó a escribir El Señor de los Anillos, pero también, ojo, J.R.R. Tolkien le pidió a él que escribiese el prólogo, cosa que hizo. Y ojo, y no solo eso, C.S. Lewis, como cuenta aquí José María Pérez Chávez, lo recomendó en el año 1961 para el premio Nobel. Al final ese premio lo acabaría ganando el escritor serbio Ivo Andrić y por supuesto recibió una completa hostilidad. Yo creo que también el hecho de que J.R.R. Tolkien fuera católico pudo haber impedido ciertamente que ganase el premio. Ya le pasó a Graham Greene, que Lunkervis, por ejemplo, Martin Lunkervis, uno de los miembros del jurado de los Nobeles, dijo que Graham Greene nunca ganaría el premio Nobel porque era católico. Ya vimos cómo se lo quitaron a Susaku Endo también, que también se lo quitaron por ser católico y también por
por la novela ciertamente que consideraron pornográfica de escándalo, porque trataba los barrios de placer de Tokio y el tema de la pornografía en Japón. Por eso le quitaron el premio Nobel, a pesar del erotismo que tenía la obra de Kawabata, que ahí no hubo problema en dárselo, el premio Nobel, para que vean la estrechez de miras y la hipocresía luterana de los suecos, para que lo vean ustedes. Y ciertamente se puede ya decir que se puede ya pasar al análisis de la obra. Yo creo que en un principio yo no me lo había creído personalmente. Yo me había mostrado ciertamente escéptico, pero parece ser que sí, que al libro de Planet Narnia, aunque me gustó, del padre Michael Ward, un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo. Por cierto, que hay que reconocer una cosa, Walter Hopper, que fue el secretario de C.S. Lewis y que se convirtió al catolicismo, tenía una visión muy positiva de Tolkien, igual que George Sayers. De hecho, dicen que tanto él como su esposa lo trataron con gran amabilidad, y esto debemos quedarnos también con esta imagen de J.R.R. Tolkien. Al fin y al cabo, hace unas horas que estábamos ante el día de Tolkien y creo que hay que contar también las cosas como fueron, personalmente. Yo espero que ojalá el padre se anime a contar la propia visión que tenía Tolkien de este asunto y que escriba también una biografía de Tolkien. Él le ha dicho que como el tema también es verdad que de Tolkien se ha hablado mucho más que de Lewis, y tiene mucha razón, pero también me gustaría conocer su punto de vista sobre J.R.R. Tolkien, personalmente, y su propia versión. Bueno, estábamos hablando que ciertamente había 3 autores que habían influido mucho sus crónicas de Narnia. Sobre todo nació de imágenes. También el tema de los niños, que él acogió. Y, por ejemplo, de 3 escritores, Beatrice Potter con su historia de Peter Rabbit, por ejemplo. Tenemos a la escritora Edith Nesbit, que en un principio fue católica, pero abandonó la fe católica por el laborismo, personalmente. Tenemos esos interesantes libros como 5 niños y ello, o sea, buscadores de tesoros. Luego tenemos el amuleto, el fénix y la alfombra, o el amuleto de Babilonia. Y obras como Anabel, donde la tía y Anabel, donde hay unos chicos que se meten en un armario y viajan a otro mundo. Y luego está, por ejemplo, Magic World. Esas son las obras que más influyeron de Edith Nesbit, por ejemplo. Y luego está, por ejemplo, George MacDonald, que también influyó mucho con sus fantasías y con otras obras. Yo creo que Lilith también, este autor yo recomiendo, por ejemplo, Nycteris y Fotogen, por ejemplo, o El corazón del gigante, ciertamente, o La llave de oro, por ejemplo, o el viento del norte, que son muy interesantes. Y sobre todo, Curdy la princesa y los trasgos. La primera es La princesa y los trasgos y Curdy la princesa, de Siruela, por ejemplo, muy interesantes. Yo se las recomiendo personalmente. Luego por ejemplo, los cuentos de Andersen, con, por ejemplo, la mujer de las nieves, donde es la historia de un niño que es poseído por una bruja también, que tiene que ser desencantado por una niña, también, y El patito feo, por ejemplo, también influyeron, por ejemplo, muchísimo en ese tema también. Cada personaje ciertamente, por ejemplo, Aslan significa león en turco también, y también representa y encarna el león de Judá, ciertamente, y eso se les debe contar. Aslan encarna el león de Judá, ciertamente. Y también nace, pues eso, de una visión, el lugar del león también, como ya hemos hablado, de Charles Williams, también influyó ciertamente en la creación de Aslan. Cada personaje significa una cosa, o sea, Susan es la virgen necia, la mujer necia que ciertamente, según va avanzando la obra, cada vez va creyendo menos y acaba rechazando el mundo de Narnia. Hay muchos adultos que están en esa misma posición. Ya hablaremos del tema de Susan porque aquí no se ha contado, pero su exclusión del grupo final generó muchísimas críticas y fue por lo que fue más atacado el libro de La última batalla. Luego, por ejemplo, Edmund hace 2 papeles. Es el hijo pródigo, pero también Judas, o sea, y es el converso. Se encarna la figura perfectamente del converso. Peter Pevensey es San Pedro. Lucy, por ejemplo, está basada en un personaje muy fascinante, como Santa Lucía de Narnia, que aparecía en un libro muy interesante de Samuel Shellaberger, El príncipe y los zorros, que me recomendó mi amiga Julie Davis, por ciertamente. Y también personalmente es la persona que acepta la palabra del Evangelio. Jill, por ejemplo, está muy inspirada en
las vivencias pasadas de Lewis en su etapa de escolar, ya que es una mujer que recibe maltrato. Y Eustace pues, es una versión también muy parecida a Edmund, por ejemplo, y también ha recibido, por ejemplo, críticas. Bueno, por ejemplo, es una versión muy parecida y también es una crítica, por ejemplo, a las ideologías laicistas y progresistas que le han convertido en un chico progre, por ejemplo. Ya hablaremos cuando hablemos de El viajero del alba. Shasta y Aravis, por ejemplo, muestran el estado de crecimiento de la fe de Tolkien y cómo se hizo, y su evolución espiritual, ciertamente. El caso de Aslan es la fascinación por el hogar, ciertamente. Y luego, pues, Diggory Kirke está inspirado en el Gran Nock, pero también tiene algo del propio Lewis. Al fin y al cabo, él acogió a los niños, personalmente. Y también, por ejemplo, el tema de la filosofía platónica. Y luego, pues, Lady Polly está también por ahí. Es muy interesante porque el primer libro de todos, que es el de El león, la bruja y el armario, más o menos está inspirado por el signo de Júpiter, por ejemplo. Está inspirado por el signo de Júpiter, personalmente. Muestra el aspecto jovial. Cuenta, pues eso, el paso de los 4 niños a Narnia y, sobre todo, muestra la fidelidad de Lucy y el caso de... Y bueno, la deserción de Edmund, y para ello tendrán que buscar a Aslan para salvar a Edmund, por ejemplo. Esto ya lo saben ustedes. Personalmente, el tema de las delicias turcas es lo que usan para, por ejemplo, para cautivar al otro. Lo que generó más críticas de J.R.R. Tolkien fue, por ejemplo, el tema del señor Tumnus. No le gustó nada que utilizase figuras paganizantes. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Parece ser que, y esto lo decimos ya por el siguiente libro, que es El Príncipe Caspian, la aparición, por ejemplo, del dios Pan, o sea, de Dionisos al final, que a mí no me gusta absolutamente nada, tenía sentido porque Dionisos tenía... Lewis le había dado un sentido crístico a este personaje, era un personaje que moría. Es verdad que es un dios que es el dios del vino y que nos cae muy bien por salvar a Ariadna, pero los mitos paganos también, órfico-dionisiacos, eran muy peligrosos, con serpientes y bueno, eran bacanales, y de ahí que a Tolkien no le gustara, pero pero C.S. Lewis veía en Dionisos un dios crístico y un personaje de ahí que no le parezca nada mal el señor Tumnus. Paradójicamente no tiene nada que ver, porque leyó el libro más tarde Con el viento y los sauces, de Kenneth Graham. No tienen nada que ver. Leyó muy tarde esos libros. Por ejemplo, uno de los símbolos, por ejemplo, que muestran lo que va a hacer, quién es verdaderamente Aslan, que Aslan es el propio Jesucristo. No lo debemos olvidarlo nunca. Y esta es la diferencia entre C.S. Lewis y Tolkien. Tolkien es un escritor que lo basa todo en el mito, y C.S. Lewis lo basa todo en la alegoría, por eso son tan diferentes. De hecho, es muy posiblemente una de las críticas que C.S. Lewis y que Tolkien dirigía a C.S. Lewis es ciertamente que se apresurase tanto a escribir los libros. También es verdad que Tolkien se sentía muy incómodo porque a él le costaba mucho terminarlos y a C.S. Lewis los terminaba rápido, pero eran un poco descuidados, según su propia opinión, ciertamente. Hombre, yo creo que el hecho de que hay que denunciar una cosa, que Tolkien llegó a acusar de plagio a C.S. Lewis, pero yo creo que es una forma muy diferente o sea, se habían inspirado en las mismas fuentes. Es normal que cada uno tuviera su propia idea, y esto lo vemos en el espejo de Lothlórien, que apareciera luego en el pozo del ermitaño, por ejemplo. Es una de las semejanzas que hay. Ya hablaremos ciertamente. O sea, en realidad yo creo que estoy con el padre José María, que aquí no hay que ver una intento. A ver, al fin y al cabo, como dice César González Ruano, todo lo que no es un homenaje es un plagio, ciertamente. Eso es lo que decía el escritor Ruanito, como lo hubiera llamado mi querido y admirado don Juan Manuel de Prada. Todo lo que no es un homenaje es un plagio, ciertamente. Yo creo que estaba homenajeando en parte a Tolkien, y también es que era la misma escuela y es evidente que utilizaran los mismos símbolos, aunque les dieran un significado diferente, ciertamente. También es verdad que a Tolkien no le gustase un significado tan explícito, y a él le hubiera gustado que todo fuera más implícito, no fuera tan... Y muy posiblemente ahí tuviera de razón Diego Blanco Alvaroba, cuando dijera personalmente que el gran problema que tenía personalmente con
que tenía es que, por ejemplo, en la Unión Soviética las obras de las Crónicas de Narnia estaban prohibidas y en cambio El Señor de los Anillos y El Hobbit no. Y muchos cristianos encontraron la fe en esas obras gracias al cristianismo implícito de Tolkien. Yo creo que por eso le dijo y por eso se mostró Tolkien tan crítico en esos temas, por ejemplo. Eso se debe decir. Por ejemplo, el tema de la resurrección está inspirado por el pelícano y el petirrojo, que aparece constantemente. También el tema de las profecías, de los castores, por ejemplo. Y luego, bueno, Maury, por ejemplo, inspiró a un villano, por ejemplo, del Neverwinter Nights, como es Maugrim, aunque no es un lobo en el Neverwinter Nights, sino un cultista loco, asesino. Por cierto, sí, es muy interesante. A mí me gusta, por ejemplo, el tema de los cuatro, como la tetrarquía, que es absoluta. Por ejemplo, la muerte de la tabla, por ejemplo, encarna, pues esas son las enseñanzas paulinas del fin de la ley judía y el comienzo del cristianismo, ciertamente. O sea, y esto hay que ver la abolición del hombre, por ejemplo, para comprender ciertamente. O sea, la magia profunda sería en realidad la ley natural, por ejemplo, y eso hay que decirlo. Y el tema del ciervo, que es fascinante, paradójicamente, tenemos que verlo personalmente que es, por ejemplo, también la inocencia de Cristo y sobre todo también el ciervo tenía un significado, que es una figura simbólica que te demuestra el paso a otro mundo. También es muy interesante la aparición aquí del trilema, o sea, dice la verdad o está loco o miente. Y como no miente, no está loca, tenemos que suponer que dice la verdad. Es un tema fascinante que luego mejorarían tanto Peter Kreeft con el tetralema y Tacelli. Y el profesor Tacelli lo mejoraría. Ya se hablará un poquito de estos temas más adelante, si tenemos tiempo, que todavía nos quedan 19 minutos. El segundo libro que estaba marcado por la influencia de Marte, y estamos hablando del príncipe Caspian. Han pasado miles de años. Esta historia tiene una tónica más medieval, por ejemplo, ciertamente. Y en este tema, yo, por ejemplo, sí que he atribuido este tema que los telmarinos serían los normandos. Tanto J.R.R. Tolkien como C.S. Lewis siempre se habían mostrado muy críticos con la conquista normanda, a diferencia de Hilaire Belloc, que lo consideraba un signo de progreso. Al fin y al cabo, los normandos estaban afrancesados y Hilaire Belloc estaba muy afrancesado también. Era un católico anglo-irlandés, franco-anglo-irlandés, franco-anglo-irlandés. Y por ello, pero siempre habían sentido molestia por los conquistados. Este tema también era básico en el libro de Fuera del planeta silencioso, por ejemplo. Era básico ese tema. El tema era enormemente interesante. Y bueno, aquí el tema de la guerra, el caos y también el tema y por ejemplo, los telmarinos también, por ejemplo, es muy interesante ver en los sajones también ver en los narnianos a los sajones oprimidos por los normandos. Siempre sintieron simpatía por los conquistados en lugar de por los conquistadores, por ejemplo. Pero también podemos verlo en plan malvado, por ejemplo, de hecho, si nos damos cuenta, por ejemplo, Mirad nos recordará mucho, por ejemplo, a Ricardo III, o por ejemplo, aunque yo creo que Ricardo III lo que pasó es que como ganaron los Tudor lo pusieron a caldo, sobre todo el obispo Morton y Tomás Moro, y luego ya William Shakespeare, aparte que no se podía disentir y se tenía que decir que Ricardo III era un monstruo que asesinó a sus sobrinos sin tener pruebas, pero bueno. Y luego Cromwell, yo creo que es la imagen perfecta. Ya saben que C.S. Lewis tenía, no sé si, no me lo recuerdo si fue, por ejemplo, en la tercera parte de la trilogía cósmica, que es esa horrible fortaleza, si llegaba a hablar que Inglaterra tenía dos dualidades. Una era lo Gres, que era lo bueno, lo positivo. Arturo le confronta con Mordred, a Milton lo confronta con Cromwell. O sea que todo tiene su contraparte buena y su mala, y eso es lo Gres, y por eso muy posiblemente el telmarino sea esto que estamos hablando personalmente. Ya hemos visto que en un principio los chicos vuelven a Narnia, pero 1000 años después. Esta tiene una temática medieval y muy posiblemente sea esto. Para mí, ¿o qué quieren que los diga? Los telmarinos son para mí, ¿qué le vamos a decir? Enrique VIII, Thomas Cromwell, la malvada reina Isabel asesina, luego el malvado Oliver Cromwell y luego está el usurpador y malvado Guillermo III. Para mí esos en realidad son los telmarinos y los malos.
Pero no, como C.S. Lewis era anglicano, este análisis no está bien hecho, pero en realidad es lo que pasa. Aunque C.S. Lewis me diga que no tiene razón y aunque él escribiese la obra, pero hay que reconocer que, que esos son los grandes villanos y sobre todo el malvado heresiarca alemán. Pero bueno, no vamos a... Esto era un comentario jocoso también para relajarles después de hora y 14 minutos. Se debe decir personalmente una cosa, y es que en este libro también hay varios personajes muy interesantes, es muy interesante el tema de la conversación de Cornelio con el príncipe Caspian X, el que espera que, por ejemplo, sea el rey benévolo que devuelva el derecho a los narnianos y le enseña por eso la tradición, y eso es muy importante. De hecho, cuando nace el hijo de Primas Prumia y de Miraz, el usurpador, ese Gloucester y Cromwell, por cierto, los dos tuvieron el título de Lord Protector. Cuando nacen se tiene que exiliar porque le quieren matar. Entonces es cuando llega a conocer a Buscatrufas, el tejón, que es el más leal. En cambio, Trunkin es el enano escéptico y luego está el malvado Nicabri, que ya desesperado pues decide recurrir a la brujería y pedir la ayuda de la bruja blanca. Sí, la habían matado, pero iba a hacerla volver con un hechizo. También, bueno, aquí nos hemos olvidado, a mí me sorprende, y esto hay que censurárselo un poco al padre. Padre, tenía que haber usted metido a Repichi. ¿Cómo no lo metes? Si es lo más importante. Sobre todo en el siguiente libro. Bueno, vamos a ver, al final llegan, se alían y al final no hagan caso de la Disney que se inventa una batalla en Carparabel. A mí me encantó, pero eso no ocurrió en el libro de verdad. Y es muy interesante también el tema de la nodriza. A mí lo que no me gustó de este libro, ciertamente, y a Tolkien nada, fue la aparición de los mitos paganos, de las dríades, las náyades, silvanos, pero es que obedece ciertamente a Marte, que es el Marte Silvanus, y de ahí estos personajes. Y aquí ciertamente, por ejemplo, Caspian da una lección a los que se meten con la nodriza, seguramente un homenaje de C.S. Lewis a su antigua nodriza. El hecho de que, y por cierto, algo muy interesante es el personaje de Miraz, que es el malo, pero al final acaba siendo reemplazado tanto por Sopespian como Glosels. Y esto es muy interesante lo que dice el padre, como José María Pérez Chávez, que Glosel es el adulador, es el malvado adulador, personalmente. Y de ahí que sea el verdadero villano al final de toda la trama. Creo que ciertamente eso, y lo que muestra el anglicanismo es que aquí San Pedro, es decir, Peter, no acepta volver a ser rey y le da la corona a Caspian, o sea, demostrando los derechos de los reyes ingleses por encima de la Iglesia católica. O sea, ya hemos dicho que los dos problemas que tenía C.S. Lewis para creer, si no lo hemos dicho lo decimos ahora, es el tema de la Virgen María y la fidelidad al Papa. Eso es lo que hizo y lo que le impidió a C.S. Lewis creer. No sabemos qué habría pasado si, como dice Joseph Pearce, por ejemplo, no sabremos qué había pasado si, como dice Joseph Pearce, hubiera vivido la crisis de la modernidad, por ejemplo, a los Robinson y ciertamente y sobre todo la ordenación de mujeres y ciertamente el estado de decadencia. Ya vimos que se enfrentó a Bourne y a Inge, que eran los clérigos progres, el tema de los anticonceptivos. De hecho, Walter Hopper se convirtió al catolicismo después de la ordenación de mujeres. No sabemos qué habría pasado con C.S. Lewis si verdaderamente se habría convertido. Y aquí aludir y decirle que por favor a la Iglesia que no haga el tonto y no cometa el error de liberalizar y modernizarse y hacer una Iglesia progre, porque ya tenemos en el caso de la Iglesia anglicana lo que pasará si hace eso y si sigue ese camino. El siguiente libro, que para mí es mi favorito, y también lo era en el caso de David C. Downing, me parece, es considerado el libro, es el de El viajero del alba, que también es el sol. En este caso el objetivo para irse de aventuras es que Caspian tiene que averiguar el paradero de los 7 señores que le fueron fieles y que Mirad, para deshacerse de ellos, les mandó una empresa, los mandó a explorar. Y muy posiblemente sea una referencia a los 7 sacramentos, pero el padre dice que Lewis y los protestantes solo reconocen 2. Aún así, en este caso, en esta misión se embarcan tanto Eustace como Lucy y el primo Eustace Scrooge, que es divertidísimo. Este es un chico progresista, muy posiblemente utilitarista, muy posiblemente laborista. Quiero recordar el daño inmenso que hizo la administración de Atil, que todos acabaron temiéndole.
Y luego también puede tener algo del torismo descristianizado, por ejemplo, de Anthony Eden, que era lo que Chesterton también lo predijo en los cuentos del Arco Largo. Ahí predijo que un malvado Eden, pues Eden pues posiblemente responda un poco, este progresismo tenga un poco este tema, el astro que es el sol, y por lo tanto el dinero, el brillo, juegan un gran papel. Es muy interesante la visión que establece comparando a Smaug, por ejemplo, con el Eustras Dragón y el tema de la avaricia, el daño inmenso que hace. Es muy interesante lo que dice C.S. Lewis aquí de ese tema. A mí esta historia me gusta porque se va de aventura en aventura y sobre todo se critica la avaricia. Por ejemplo, los Gumpas, cuando se dedica a esclavizar ahí a la gente de la isla y con el argumento de que es bueno para la economía, por ejemplo. Luego el tema de esas aguas que convertían todo en oro. Vemos cómo el tema de los brazaletes le convierte al otro en un dragón. La lucha contra la serpiente marina es realmente fascinante. La isla oscura que hace que todos los sueños sean reales. Y no hay una trampa. No es que los sueños sean. No es que te conceda los deseos. Aparte de que concederte los deseos tampoco te hará feliz a la larga. Y el tema de los farfallones. En este caso vemos por primera vez ciertamente que Caspian y Edmund chocan por el tema de la avaricia, pero también vemos que por una vez Lucy va a vacilar y va a cometer un error. O sea, ella desea ser tan guapa y tan hermosa como su hermana Susan. Susan, que ya sabemos que va a seguir una evolución muy negativa. Ya muy negativa. Ellos han crecido y ya tienen que encontrar su papel en el mundo. Eso se les debe decir personalmente. Y de ahí que aquí hay que reconocer la belleza interior, como dice el padre, pero también el ser uno mismo y aceptarse tal y como Dios nos ha hecho y encontrar lo mejor de uno en uno mismo. Eso es lo que yo creo que hay que hacer sin caer en la herejía pelagiana, que ya se lo he dicho muchas veces, aquí somos enemigos de Pelagio, ciertamente. Y queremos decirles personalmente que aquí es muy interesante dos personajes, las dos estrellas, que son tanto Coriakin como Ramandú, y bueno, y la hija de Ramandú, con la que habrá ciertamente, con la que habrá fascinación. Es muy interesante, por ejemplo, aquí el tema de, también está la visión un poco... estas dos historias no se han dicho personalmente, debemos decirlo, están inspiradas en la Odisea y también en Inram, que también inspiró ciertamente a J.R.R. Tolkien, que son los viajes de San Brendan y su historia con la ballenita San Pascual. Ese tema lo cuenta, por ejemplo, el padre Santiago Cantera Montenegro en el libro de Milo, que el libro del ermitaño Endar, por ejemplo. Se lo recomiendo muy vivamente en Estela Maris, que ya no sé si existe, esa editorial. Se les iba diciendo personalmente que también el tema como el tema de la estrella, pero hay que reconocer una cosa, y aquí es la ausencia de Respichev, que no lo haya mencionado ni una sola vez. Y el tema, es muy interesante la última tentación que sufre Caspian, que él quería llegar al país de Aslan, pero no por buscar la santidad, ni por un deseo puro como podría desearlo Respichev, que de hecho llegar al país de Aslan significa llevar una vida pura y buena y conseguir la salvación. Y el que llega al país, de ahí por cierto, de hecho tenemos que decir una cosa, Aslan no es la primera persona de la Trinidad, es la segunda. Tenemos que tener en cuenta que Aslan, y de hecho hay una imagen, que es la imagen del Cordero. Aquí ha seguido un modelo, algo muy interesante, que es a Daniel González y Narnia, Magia Profunda, una guía de las crónicas de Narnia, y me parece un total acierto por parte del padre José María Pérez Chávez. Se les debe decir una cosa, es fascinante lo de... Se les debe decir una... Y ahí Aslan toma la forma del cordero para realzar su origen. Y por ejemplo, el tema es muy importante, no se les dijo, la mesa en la isla de Ramandú, que encarna la Eucaristía, por ejemplo. Y la mesa, él veía... Esto me recuerda un poco a esa maravillosa película, el Festín de Babel, basada en una historia de Isaac Dinesen, de la que Gabriel Axel hizo una maravillosa película. O sea, la importancia de esto, del tema de la Eucaristía, y por ejemplo él veía como un banquete, y esto es cierto que lo dice el padre José María Pérez Chávez. Pero Repichev es el de todo, el hombre, el peregrino que va y consigue la salvación eterna de su alma al final. En cuanto a Aslan, como ya se les dijo, es el hijo del gran emperador. El gran emperador es Dios y Aslan es Jesucristo. Eso no deben olvidarse, personalmente. Luego el cuarto libro, que es el favorito de mi maestro, el profesor, por cierto, el sistema es el sistema copernicano, pero no creía en él.
Por cierto, y aquí la Tierra tampoco es redonda, sino plana, igual que en El Señor de los Anillos, que también en un principio era redonda, pero al final los dioses, para que no llegasen, la hicieron plana, para que así no pudiesen llegar a Valinor. Pues aquí igual. Pero es muy interesante la silla de plata, porque esta historia no la ha dicho el padre José María Pérez Chávez, está inspirada en los relatos artúricos, por ejemplo. Aquí tienen que rescatar al hijo de Caspian, que ha desaparecido. La madre fue asesinada por una malvada serpiente. No sabemos cómo se llama la madre. Dejamos vamos a aceptar Lilian Dill porque es el nombre que nos dan en las películas, pero no sabemos el nombre de la hija de Ramandu con la que se casa el príncipe Caspian. No lo sabemos. Aquí en este caso ya vemos como ni Lucy ni Edmund ya han crecido y tienen que encontrar su lugar en el mundo y son sustituidos por Eustace, ya un Eustace convertido, que ya ha dejado de ser el chico. Ya la tía Alberta no le gusta como es su hijo, porque se parece demasiado a los odiados primos, no. No, pues eso, ya se ha convertido en un personaje entrañable y maravilloso, y ya es un poquito, ya tiene lo mejor de los Pevensey, así que es su digno sucesor. Y el caso de Jill, pues es una niña que sufre acoso, y entonces viajan. Si en el tercer libro habían viajado gracias a un cuadro, en el príncipe Caspian gracias a un cuerno, aquí viajan a unas palabras mágicas. Pero viajar a una Narnia ya con no sé cuántos años, donde ya Caspian es un anciano y va en busca de su hijo. Y ahí hará un simpático cameo. El enano ya va. Y me parece que es el búho, es el búho quien les dice dónde encontrar al personaje que para mí es uno de mis personajes favoritos, que es Charco Sombría o el Meneo de la Marisma, dependiendo de la versión que cojan, si es la de Destino o la de Alfaguara. Y entonces también Aslan se le aparece a Jill, porque Aslan va a aparecer en todas las aventuras y en todas va a influir. Y les va a guiar sabiamente. O sea, este no es un dios deísta, del dios relojero. No, no. Aquí Aslan interviene personalmente en todas las historias. Pues le va a decir, aquí es el tema de la obediencia, de mantenerse fiel personalmente y desobedecer. Aquí se van a ir a la tierra del norte, a Harfang, a la morada de los gigantes, y van a ir hasta los confines del mundo, lo fascinante. El hecho de desobedecer va a tener consecuencias amargas, ciertamente, porque van a desobedecer a Aslan. Al final va a ser la fidelidad y la constancia del personaje a priori que menos creíamos, en este caso Charco Sombrío, el que va a salvar la situación personalmente. Aquí es el tema de la luna, que es un personaje ambiguo, también acuoso. El agua tiene mucha influencia, la voluptibilidad. De hecho, la dama del sayo verde, que es la verdadera enemiga, encarna esa dualidad maléfica, y también la malicia femenina, por cierto. La malicia o la perfidia de la mujer fatal. Eso es lo que encarna también, que es la que verdaderamente. Por cierto, que son ellos los que les llevan por la dirección contraria, los muy bellacos. Los muy bellacos. Es muy interesante porque esta novela sirvió a C.S. Lewis para que lo declarasen neoplatónico y le acusaran de los peores vicios. C.S. Lewis en realidad no era platónico, neoplatónico por los antroposofistas, como su amigo Owen Barfield, que también Owen Barfield al final se acabó convirtiendo al anglicanismo, o el propio Michael Ende, que ya hemos visto que era antroposofista o simpatizante del antroposofismo. Pero en realidad Lewis es platónico porque él es seguidor de San Agustín y a su vez también es un fan de la escuela de Chartres del siglo XII, la escuela platónica que luego será superada por el tomismo aristotélico y por el aristotelismo de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Personalmente, esto se debe decirle. Es muy interesante el argumento que podría emplearles cualquier ateo, la reversión del mito de Platón, que jamás existió Narnia y no sé qué, y este es el verdadero mundo. Entonces, da igual que este sea el verdadero mundo, que no, yo voy a seguir haciendo como que hay un mundo superior arriba con luz y que Aslan existe porque vuestro mundo es una mierda. Y eso ciertamente es lo que ciertamente es el de eso a esta novela. También es muy. Aquí tenemos lo que va a pasar en el último libro, que es el de la última batalla. Aparece el Padre Tiempo y un aviso de la parusía que va a sufrir esto. El siguiente libro, que es muy interesante, a mí me gustó mucho y está muy infravalorado, es el caballo y su muchacho. Y está muy influido por las historias bueno, ya hablaremos después porque aquí el padre y yo chocamos un poco.
cuenta la historia de Shasta, un chico que es un chico que es criado por un señor, por un hombre y que un noble señor se encapricha de él y lo quiere poseer como esclavo. Estamos en el mundo de los calormenos, que los calormenos que están muy influidos por las historias de las mil y una noches, bueno, ya lo hemos dicho. Y entonces el dueño de este hombre tiene un caballo parlante que es narniano llamado Bri. Bri, sí, como el lugar donde está la posada del pony pisador, eso, sí. Entonces pactan escapar y se encuentran con otros dos fugitivos, la princesa Arabis, que quiere escapar personalmente de un matrimonio con el malvado visir, el Aosta, que está viejo, chocho, y encima compone versos, no, y es jorobado. Pues quieren escapar los cuatro quieren escapar. Esta es historia de la duplicidad. Aquí el planeta que afecta es Mercurio, personalmente. Quiero recordarles, si no se lo he dicho ya, que es Michael Ward, personalmente, el que influye en esta visión, pero es cierta, ¿eh? Yo personalmente, en la imagen descartada, pude comprobar que sí que había influencia de los planetas, personalmente. No quiere decir que C.S. Lewis creyese en la astrología, sino que creía en el modelo medieval, o sea, era una visión medieval que a él se sentía fascinado. Él siempre quiso darle un ambiente medieval, como ya vimos en el Príncipe Caspian. Estos personajes, sobre todo de lo que trata esta historia, es del tema de, y esto está muy bien contado por el padre José María Pérez Chávez, es el tema de la fe, personalmente. El tema de la fe y sobre todo la fascinación por la vuelta al hogar y sobre todo el enfrentamiento entre el norte y el sur, personalmente. Por ejemplo, la tierra de Achelan nos recordará mucho, por ejemplo, al Ulster o al Belfast natal del propio C.S. Lewis, por ejemplo. En esta historia, como es Mercurio, pues los personajes tendrán que correr, tendrán que regatear, tendrán que contar historias y hacer de mensajeros. Y pasan todo el día corriendo y también huyendo de un misterioso león. Sí, sí, sí. Y en esta historia es muy interesante porque aparecen Lucy, Susan y Edmund, pero como reyes de Narnia. Este libro es anterior al Príncipe Caspian y posterior al León, la Bruja y el Armario. Bueno, no posterior porque lo del ciervo pasa después, pero bueno, ocurre cuando son reyes, cuando los cuatro sumos monarcas están ahí. Bueno, cuando los cuatro monarcas están ahí. El sumo monarca es Peter, es el Papa, es San Pedro. Y por cierto, Peter está dándole una lección a los gigantes en Harfang, y el otro, así que se quedan. Y en cambio, Radabás, que es el malo que es el hijo del Tisroc, ese que se dedica a darle patadas al visir. Sí, es fascinante, dándole patadas al visir. Y es muy interesante. Este es el tema de la dualidad. Corin, Arabis y su amiga, Win y Bre. Por cierto, Bre también es un incrédulo y no se cree que existe Aslan hasta que se lo encuentra y se lo hace en los pantanos. Bueno, se lo hace. Ya saben cómo son los caballos. Los caballos se lo hacen mucho. Eso es lo que quiero decirle. Sí, ya sé que hemos pasado de la hora y 30 minutos, pero yo voy a seguir un poco más, hasta el 45, a ver si podemos terminarlo. Y entonces, personalmente, este tema es muy fascinante porque hay dos cosas. Primero, Radabás quiere casarse con Susan. Por cierto, el señor Tumnus hace un cameo también. Y también, pero lo que más quiere este hombre es a conquistar el reino de Achelan y esto. Y así que tendrán que intervenir los Edmund y Lucy y también Aslan. Y él tiene un final enormemente satisfactorio. Los calormenos ha sido. Por ejemplo, hay muchos que han criticado el tema de los calormenos porque consideraban y han tachado a Lewis de racista, entre ellos el malvado Pullman, porque personalmente consideraba que son los musulmanes. Y en cambio el padre sostiene que no, José María Pérez Chávez sostiene que no, y que en realidad representa al Oriente, que este libro está influido por la Mil y una noches, por ejemplo, está también influido por King de la India y también está influido por, ¿cómo se llama este? Por los poemas de Lord Byron, personalmente. Yo sí que pienso que podría estar inspirados en los árabes. Yo no pienso que sea racista, es lo lógico. Yo creo que ya G.K. Chesterton en su maravillosa La austeridad volante hablaba de ese problema, igual que Hilaire Belloc, personalmente. Y luego ya en 1985 ya habló del problema de los musulmanes que conquistarían Occidente y Europa. Bueno, unos musulmanes que se acabarían adueñando de Inglaterra. Y luego está Sumisión de Michel Houellebecq, y no hablemos, por ejemplo, de
de los libros de Jan Raspail, por ejemplo, del Campamento de los Santos, por ejemplo. El campamento, y de hecho está el libro también de Jesús Sánchez Adaliz, aunque el objetivo no fuera criticar la migración del Islam, sino ciertamente hablarnos de la profecía del pseudometodio y cómo vivían los cristianos después de ser conquistados en el siglo, y también cómo la caída del reino visigodo. De este tema ya hablaremos con Daniel Gómez Aragonés, personalmente, cuando hablamos de las reinas godas, la caída del reino visigodo, personalmente. Ese tema. Por lo tanto, yo creo que no es tan descabellado lo que nos cuenta pensar que los calormenos son el Islam. El siguiente libro, el penúltimo, está influido personalmente por el planeta Venus y también trata de la dualidad hombre y mujer, y sobre todo esta historia ya es más oscura. La había escrito antes, pero este libro sufrió varios procesos de reescritura porque trataba temas muy complejos, como en este caso la enfermedad de la madre del propio Lewis, que de hecho el protagonista, Diggory Kirke, que este personaje, por cierto, va a inspirar al famoso Cedric Diggory, que el personaje más interesante de Hufflepuff, y Kirke, el bateador. O sea, va a influir. Esta saga estaba muy influida, las crónicas de Narnia influyeron mucho sobre J.K. Rowling, y aprovecho aquí para decirlo personalmente. Y sé que les quería decir personalmente que las crónicas de Narnia, este episodio. Y, por ejemplo, también se rinde homenaje, por ejemplo, a las novelas de Disneyville, las novelas de Sherlock Holmes, las novelas de Robert Louis Stevenson. Como la madre está enferma, está siendo criada por unos parientes, los Lefay, y hay un tío personalmente odioso y desagradable y un tanto pomposo y pretencioso llamado Andrew, que es un mago, pero también puede considerarse una especie de científico loco, también. Y este hombre, pues más o menos, al final... Diggory Kirke va a establecer una relación con Polly, que es la niña de al lado, y pues al final van a caer en una especie de trampa del tío Andrew y les va a llevar a un mundo mágico, y entonces le dice al niño que para rescatar a su amiga tiene que utilizar los anillos que el propio ha inventado. Y aquí aparece el tema de la brujería y del Lefay, o sea, el tema del ocultismo o de lo misterioso, por ejemplo, de lo esotérico, que siempre aparece en Lewis. Este tema también es muy interesante porque está muy influido por dos historias. Primero, la parte de Chan está influida por las novelas de Henry Rider Haggard. En este caso estamos hablando de Las minas del rey Salomón, y también muy posiblemente de su secuela, que es Las minas del rey Salomón. ¿Y cómo se llama esto? Su secuela, que es Alan Quatermain. Y luego, y sobre todo, habla de un tema, que es el tema de la bomba atómica, que hay unas palabras de muerte. Y aquí en este libro es donde hace aparición Hadis, que se enfrenta a una hermana suya y como va a perder, va a utilizar la palabra de muerte. Aquí hay una preocupación por el tema. Y sobre todo está el tema de Venus, la relación de los hombres-mujeres. Están todo el día Jill y por ejemplo, y Diggory echándose los trastos. También se habla el tema de la relación entre Frank, que es el cochero, y su esposa Helen, por ejemplo. Y sobre todo también el tema de la redención, por ejemplo, de Adán. Es verdad que aquí el padre con acierto dice que el pecado, por ejemplo, sería haber usado la campanilla, algo que luego negará, por ejemplo, Diggory, y haber despertado a la bruja blanca. El otro libro, por ejemplo, que inspira es el amuleto de Babilonia, donde aparece una reina Babilonia sembrando el caos en el Londres. Pues aquí aparecerá la bruja Hadis, y ahí es como aparece el famoso farol en Narnia, y esto te aparece. Y por cierto, también otro tema que se analiza aquí es la creación de Narnia, siguiendo el modelo de la música de los Ainur, por ejemplo. De la música de los Ainur, o sea, la palabra, o sea, el tema, la música es una forma de expresar, por ejemplo, lo eterno, o sea, y aquí sigue el tema del Evangelio de San Juan, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, o sea, y sigue un modelo diferente. Aquí más o menos nos dice el padre con acierto que lo que pretendía C.S. Lewis aquí es eliminar el tema del panteísmo, diciendo que era preexistente y que existía antes Aslan que, por ejemplo, que el mundo de Narnia. Sería engendrado pero no creado, ciertamente. Existía antes, y de ahí que se realce ese tema. Por ejemplo, aquí también existe el tema de la redención de Adán, por ejemplo.
y Adán, y sobre todo hay un tema muy interesante que aquí nos proporciona un final feliz, que no les voy a hablar, lean El sobrino del mago, que por cierto va a ser la que va a adaptar Greta Gerwig. ¡No! ¡Que nos la va a estropear! ¡No! Y también, bueno, el tío Andrew recibirá su merecido, un castigo... Hombre, no nos ensañaremos tampoco con él, el tío Andrew recibirá, pero bueno. Y luego el último libro, que es el más fascinante, bueno, que es un libro fascinante, es La última batalla que le generó... Aquí recibió, sí, La última batalla generó muchas críticas, ciertamente, por parte de los fans de... Primero por la cantidad de muertes y por lo oscuro que era. Este libro iba a llamarse Anochece en Narnia o El último de rey de Narnia. Y curiosamente este libro empieza en Narnia. Y está dominado por el planeta Saturno, es decir, la fatalidad y también el tema del tiempo que se va desapareciendo. El villano aquí es... Bueno, hay varios villanos, pero el villano quizás más... Si han visto mi vídeo sobre los anticristos de afición, yo le invito a verlo, porque aquí incluía al señor Triquiñuela en la lista de candidatos a ser el anticristo. Aquí lo incluimos al mono Triquiñuela, ciertamente. Y de hecho, el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que sea un mono, pues parece ser que procede del luteranismo, que llama al anticristo, lo llamaba mono de Dios. Ya hemos visto que había una pintura de Signorelli, por ejemplo, donde se encontraba que era el anticristo. O sea, eso aparecía en la novela de Michael de O'Brien, El padre Elías, por ejemplo, aquí. El padre Elías, personalmente. Es muy interesante lo que se nos cuenta, ciertamente. Lo del padre Elías. Bueno, sí. El tema del anticristo. Y utiliza a un burro puzzle al que va a manipular, ciertamente, para que se haga pasar por Aslan, porque encuentra una piel de león y entonces empieza el engaño, y lo que nos cuenta es el engaño y la falsa y la gran apostasía. De hecho, Triquiñuela puede ser tanto el anticristo como el falso profeta que lleva al engaño a la humanidad. Ya saben, sobre el tema del apocalipsis yo les recomiendo los libros de Leonardo Castellani, por ejemplo, y sobre todo a mi admiradísimo don Juan Manuel de Prada, por ejemplo, para esos cuentos, para estos temas. Es muy interesante, por ejemplo, el tema del gran mono Triquiñuela, que para pedir su ayuda llama a Risla. Y en cambio aquí está todo presidido por la facilidad. El último rey de Narnia es el rey Tirián, o el rey Tirio. Que, bueno, hay noticias de que las estrellas no están por... De que, bueno, el centauro sí sabe que va a pasar algo malo, pero no sabe cómo impedirlo, ciertamente. Y el rey trata de convocar un ejército y falla y es hecho prisionero por el mono Triquiñuela y encima sus amigos calormenos. Eso habría que preguntarse si hay que considerar ciertamente que cierto profeta de cierta religión puede estar involucrado con el tema del final de los tiempos. Eso habrá que preguntarlo y habrá que verlo. Según Jesús Sánchez Adalid, según la profecía del pseudo-metodio, no, pero habría que verlo, personalmente. Esto lo digo por la intervención de los calormenos. A mí me sorprende que ciertamente el padre José María Pérez Chávez no haya metido ni a Risda ni al gato Ginger en esta. No haya hablado mucho de ellos, igual que no habló de Repichet, pero bueno, es interesante. Por ejemplo, son las oraciones los que hacen que vuelvan Jill, y Jill, no confundir con Lady Polly, y también Eustace, para liberar, pero aún así, aun estando ellos, no pueden con él y necesitan la ayuda de los demás. Y aún así, por cierto, también es muy interesante el unicornio llamado Perla, por ejemplo. Es muy interesante esa historia también, lo del unicornio llamado Perla, por ejemplo. A pesar de todo, y sobre todo, el gobierno del mono es tan caótico que cansa y venga, vamos a cargarnos al mono y a echarlo al establo. Sobre todo también nos habla de un tema muy interesante, que es el de los enanos, la apostasía. Pero hay uno, por cierto, pero padre, ¿por qué no me habló usted de Poggin, que era el único enano que se mantuvo fiel? El caso, y ni de Emez. Me sorprende ciertamente, y esto sí que tengo que criticárselo al padre, la ausencia de estos dos personajes, que pueden encarnar ciertamente una cosa muy interesante, la posibilidad de que gente de otras religiones, si han sido fieles a su propia religión, puedan también conseguir la salvación. O sea, los servicios que se le ha hecho, que por ejemplo Emez le ha hecho a Tash, pueda servirle para conseguir la salvación, y el hecho de que Poggin, por cierto, los enanos parece ser tanto Diego Blanco Alvaroba como Holly Orway y también Vinnick, parece ser que los enanos en J.R.R. Tolkien equivalían a los judíos, por ejemplo. Además, en algunos juegos de rol los enanos podían construir golems, por ejemplo, ciertamente.
¿Pueden los judíos y los musulmanes salvarse? Sí, pueden salvarse también. Pueden, si creen en buena fe, me refiero. Hombre, si se convierten mejor, pero oye, pues pueden salvarse y ese es el tema tan interesante. Es una lástima. Eso generó muchas críticas, por cierto, que nadie aceptó un poco eso. Es muy interesante. Bueno, y el tema del purgatorio, o sea, yo les digo una cosa, que hay un momento en que el establo puede ser el infierno, y esto lo vemos con los enanos y también con Risda, el líder calormeno, ciertamente. Me sorprende que no lo haya tratado personalmente el padre José María Pérez Chávez, también puede ser, aunque pueda parecer la visión, todo lo malo de la religión, pero parece ser que es el demonio, que es Satanás también. Y bueno, y actúa como si fuera una deidad azteca, exigiendo sacrificios humanos y todo esto. O sea, sí que tiene algo, por ejemplo, de esto. Esta novela también incluyó un poco de platonismo, porque luego el mundo de la Nueva Narnia, por ejemplo, que ya sabe, no les voy a decir lo que es la Nueva Narnia, pero es un libro en el que muere más gente, pero yo creo que una de las cosas más controvertidas de la última batalla es lo de Susan, que que Susan aparentemente no se uniese a sus hermanos y fuera excluida, ciertamente. Pero eso no quiere decir que no se salve. Esto generó muchas críticas, por ejemplo, del malvado Pullman, que acusó a C.S. Lewis de machista. ¿No será que le odias tanto Pullman porque pudiste ser como Lewis y decidiste no ser como Lewis? Que a lo mejor tú no abrazaste el camino de la conversión, cosa que sí que hizo Lewis. Si te das cuenta, te pareces mucho más a Lewis de lo que pareces. Y por cierto, ya que hablamos de masoquismo, oye, ¿cómo le hiciste eso a Roger en tu libro, hijo? Así que menos criticar a personas que no puedan defenderse y más dejar de atacar a otros personalmente. Y más a escritores que son mejores que tú. ¡Hala! Al fin y al cabo, como diría Lester McGrath, al fin y al cabo el cristianismo no hizo más que hacer aún más bueno a C.S. Lewis. Bueno, en realidad dijo que le hizo bueno porque antes no era bueno, pero bueno, ya está. Ya está, ya dejamos de meternos con el canalla de Pullman, libros que no voy a leer en la vida, los de la materia oscura o del ateísmo, personalmente. Así de claro, esos libros no los voy a leer en lo que me quede de vida. Por cierto, me engañaron para comprarlos porque me hicieron creer que eran como las crónicas de Narnia y eran lo contrario. ¡No! Y díganme ustedes, señores, ¿qué prefieren? ¿Una niña como Lucy, abnegada, buena, que siempre les va a decir la verdad aunque nunca la creamos? ¿O prefieren a la mentirosa de Lila Belacqua que encima se va con todo fulano ahí a mantener relaciones sexuales? ¿Es eso lo que quieren? ¿Una mujer degenerada y viciosa como Lila, que encima es una mentirosa? ¿O prefieren a Lucy? Lucy. Venga. Bueno, lo más interesante de esta novela por ejemplo, el tema de la última batalla, por ejemplo, es que el final es mi principio y que no tiene fin y nos espera un buen futuro. Vamos a ver, hay muchos escritores que, por ejemplo, han tratado y han hecho libros de C.S. Lewis, por ejemplo. Hay escritores como, por ejemplo, Pullman, Joe Walton se sintió decepcionada de que Lewis hubiera utilizado el cristianismo. Pero bueno, él podía hacer lo que quisiera, Joe Walton. Y que se sintió decepcionada que lo metiese. Pullman odia a Lewis porque es cristiano y le llama sádico, racista, machista, bueno, sin él darse cuenta de sus defectos. Vamos a pasar de Pullman porque no dice más que imbecilidades. En cuanto a Michael Moorcock, en cambio, no le odia el cristianismo de las crónicas de Narnia, pero sorprendentemente se lleva bien con C.S. Lewis, mucho mejor que con Tolkien. También pasó un poquito también con pasó con un estudiante, por ejemplo, esto nos lo cuenta Humphrey Carpenter, que un estudiante ateo se llevaba mejor con Lewis y en cambio Benjamin, que era cristiano, se llevaba fatal con C.S. Lewis, paradójicamente, y decía que C.S. Lewis le tenía ojeriza, pero bueno. Y luego, por ejemplo, personalmente, hay una escritora atea, por ejemplo, Diana Wynne Jones, bueno, J.R.R. Tolkien siempre fue muy crítico, pero eso no quiere decir que no hubiera obras de C.S. Lewis que le gustasen. Por ejemplo, las dos primeras de
de la trilogía cósmica le gustaban. Y, por ejemplo, él siempre se vio, de hecho, él siempre supo que la inspiración para Elwin Ramson fue él. Era un filólogo lingüista con opiniones lewisificadas, como decía él, y estuvo con sus cartas a Malcolm. Luego también personalmente se puede decir que una escritora atea tomó a C.S. Lewis como modelo. Estamos hablando de la interesantísima Diana Wynne-Jones, la autora de, por ejemplo, El castillo volante de Howl, El castillo en el aire y luego La casa de los 100 pasillos, ciertamente, de los 1000 pasillos, que es la trilogía. Y luego está lo de los mundos de Crestomanchi, que por cierto, los he comprado. Tengo la primera y seguramente la segunda novela editada en Nocturna. Y luego, personalmente, pues tenemos una escritora pagana como Noriko Ojiwara, que, por ejemplo, también ha servido de inspiración para las crónicas de Narnia. Si quieren saber la influencia de C.S. Lewis, lean, por ejemplo, C.S. Lewis y la Iglesia Católica y sabrán sobre cuánta gente a cuánta gente ha convertido. Entre ellos, quizás la conversión más interesante sea la de Sheldon Van Auken, por ejemplo, sea la conversión más interesante, pero todas esas personas se convirtieron gracias a C.S. Lewis, ciertamente. Y algunas no solo al anglicanismo, sino que siguieron la dirección lógica. Quiero recomendarles ciertamente varios libros también sobre este tema que, por ejemplo, no han llegado a ser traducidos al español y que han sido traducidos por la editorial Ignatius Press. Escritores como, por ejemplo, como Richard L. Purtill, Thomas Howard, Peter Kreeft, Dwight de Longenecker. Esa página, por ejemplo, la vamos a incluir. Michael Coren, aunque bueno, Michael Coren dependiendo, unos días es católico, otros días le parece el catolicismo demasiado retrógrado y bueno. Y luego está, por ejemplo, un novelista amigo mío al que tengo mucho aprecio, T.M. Doran, que escribió una saga muy influenciada por los Inklings, en este caso por J.R.R. Tolkien y C.S. Lewis, llamada Toward the Glen. No sé si este libro, bueno, no sé si algún día escribiremos una crítica de Toward the Glen. Y un escritor muy interesante llamado David C. Downing, que también ha escrito su propia guía sobre las crónicas de Narnia y que ha escrito una novela, Looking for the King. James Como también es muy interesante. Es muy interesante también hablar, por ejemplo, de Second Friends de Milton Walsh, que compara el pensamiento de C.S. Lewis con el de Ronald Knox, por ejemplo. Y este enlace lo vamos a copiar para ustedes y lo vamos a meter en el vídeo. Y por último, queremos decirles personal... y bueno, y también, por ejemplo, está, por ejemplo, el libro de Armand Nicoli, por ejemplo, La cuestión de Dios, que habla, por ejemplo, que compara ciertamente a Sigmund Freud con C.S. Lewis, y también hay que destacar la obra de Marc Saint-Germain, que por cierto se hizo una película que no tuvo mucho éxito, pero esta obra de Marc Saint-Germain confrontaba también a C.S. Lewis con Freud, por supuesto, supongo que y es muy interesante hacerlo. Esta obra me parece que es uno de los estudios más grandes que se ha hecho en español de C.S. Lewis. Yo la recomiendo vivamente y ha sido un libro que me ha encantado leer. Y si hemos hablado tanto tiempo de este libro, aunque le hayamos puesto aunque en algunas cosas hayamos sido críticos y en otras lo hayamos alabado, si he hablado tanto del libro es porque me ha encantado y me ha gustado mucho y yo personalmente deseo recomendarlo a todos mis suscriptores. Además, si este libro es un éxito, seguramente escribirá más y a lo mejor puede dedicar un libro a J.R.R. Tolkien y a C.S. Lewis, perdón, a J.R.R. Tolkien y a G.K. Chesterton. Además, me gustaría pedirle dos favores al padre. Nunca cobro por mis críticas, pero en este caso sí que me gustaría pedirle dos favores al padre, uno de índole muy personal y otro es para ayudar a otra persona que me gustaría que contara con él, ciertamente, siempre, por supuesto, siempre que él quiera, claro, me gustaría pedirle ese favor. Nada más, le pongo a este libro 5 sobre 5 y ya les digo que seguramente, salvo Catástrofe, estará en mi lista de mejores libros de no ficción que haya leído. Yo creo que, de hecho, se pone en uno de los primeros puestos. Y bueno, mi crítica es 5 sobre 5, la nota que le pongo, la máxima. Ya saben, 5 estrellas sobre 5. Y mi siguiente crítica va a ser esto. ¡Tachán! A que les encantan los adorables reptiles como a mí, esos que se comen a la gente. Está basada, al fin y al cabo, esta novela de Michael Crichton dio lugar a una maravillosa película, una película icónica llamada Parque Jurásico, y me gustaría también dedicarle un tema. Nada más, que Dios guarde a todos, especialmente los que vean este vídeo.